para ganar un poco más de tiempo, ya que tenemos a dos grandes poetas aquí, es un honor para mí, de verdad, y además os puedo confesar que es un sueño que llevo pues 40 años tener a mi lado ahí a estos dos señores, dos caballeros, Ramoncín, que en mi juventud aquí en Los Años fue, espero que no se enfade, el rey del pollo frito, pero que es todo un señor, que movió toda nuestra juventud y nuestra madurez, porque todos hemos tenido una segunda juventud, y a Ángel Antonio Herrera, quien dio esta conferencia tan luminosa esta mañana, y otro gran poeta. O sea que tenemos lo que Paco Umbral llamaba además el poeta urbano, el poeta de la calle, a Ramoncín, y Ángel Antonio, que fue además el primer biógrafo de Umbral aquí. Y bueno, y además de dos malabaristas del lenguaje, dos poetas, pero también, para volver a lo de ayer y lo de esta mañana, el Tocho Cheli y después el Tocho Cheli aumentado, que se publicó y que tiene... ¿Cuántas palabras me has dicho? Buenas tardes. La segunda edición, 9.100 tantas entradas y casi 14.000 acepciones. No ha habido ningún diccionario en castellano con esas de jergas, pero es que ni siquiera el más importante que había por cantidad, que era un francés, que era un diccionario de argot, sí. Cuando acabamos de hacer la segunda edición, se convirtió en el diccionario de jergas más extenso en ninguna lengua conocida. Bueno, sabemos si en kurdo o por ahí en algún sitio, los arapajoes tienen un diccionario, pero como ese, ninguno. De esto se puede presumir, ¿eh? Ajá. Si fuera una novela no me atrevería tanto, pero esto sí. Y para volver a lo que decíamos ayer de lo políticamente correcto, también Ramoncín escribió otro diccionario más chiquitín. Pasa que eso sería ahora, con lo que ha ocurrido... Entonces, sería una enciclopedia. Eso no podía hablar, los dos no pueden hablar de la censura y tal. Y volver, ayer hablamos mucho de la revolución femenina y feminista en los años de la transición, y yo quisiera también de entrada a ver que nos hable un poco de la revolución de la música, poesía, todo está ahí, todo. Y entonces lo que aportó, porque la música fue una de las avanzadas de la transición hacia la democracia en España. O sea que os dejo la palabra. Ya... Vale, yo no quiero hablar nada de mí, porque hablando de Umbral terminaremos hablando de mí y de nosotros, ¿no? He estado ya en muchas ocasiones hablando de Paco, sobre todo en los últimos tiempos, a propósito de ese excelente documental, que el que no lo haya visto yo le recomiendo que lo vea, donde descubriréis algo emocionalmente muy valioso, y he contado tantas cosas y he escrito tanto sobre Paco en tantos sitios, que cuando me plantearon venir esta vez dije, no voy a escribir nada, voy a hablar de Paco. Voy a tratar de explicar lo que yo creo que tenía como escritor, como persona. Paco le pasa como aquello de lo del Café Gijón, y había tanta gente el día que Paco estuvo en el Café Gijón que habría todavía gente entrando en el Café Gijón, ¿no? Y era lo de los amigos de Paco, ¿no? Bueno, pues un amigo es una persona de la que sabes cosas que jamás se cuentan. Eso es cuando de verdad tienes un amigo, ¿no? Por lo que sea, no por razones desechables de su propia personalidad, sino porque hay cosas que vives con alguien y eso se convierte en tu propio patrimonio. Por lo tanto, yo era amigo de Paco Umbral, de verdad, como él, y como sabe muy bien España, ¿no? Y eso me daba una proximidad y una cercanía a cosas que habitualmente no, pero al mismo tiempo lo académico no lo manejábamos. O sea, era una cosa, era hola querido, buenos días, ¿qué hacemos? A él le gustaba mucho la calle. Yo creo que la calle es fundamental para todo, y como gran poeta que era también, por cierto. Y en la calle para nosotros eran los mercados de madrugada, los lugares insólitos. Recuerdo un día, luego él escribió una cosa muy bonita que decía Ruge Legazpi, y yo a propósito de eso escribí un poema que se llamaba Legazpi, y le llevé a Aguantamos la noche, no recuerdo muy bien dónde, o hay algo que me bloquea el recuerdo, y fuimos primero al mercado de la fruta, donde había muchos amigos y donde conocíamos a mucha gente, y ahí ya la gente chamullaba mucho,
Ahí estaba el doctor Manglada, el Serni, personajes que a él le parecía increíble. Sobre todo le parecía increíble cómo hablábamos entre nosotros. Cómo de cada 20 palabras que decíamos, 3 o 4 había que echar mano del Tocho Cheli, ¿no? De allí pasamos al del pescado y fue muy asombroso para él cómo nos vendieron una centolla así de grande por 25 pesetas porque les faltaba una pinza. Entonces la gente de ahí te decía, no, y decía, ¿y ahora qué vamos a hacer con la centolla? Digo, ahora nos la vamos a comer. Pero vamos a ir a tu casa. Digo, no, ahora vamos a ir a un sitio que está justo donde está esa parte de la universidad ahora, en la puerta de Toledo, donde había un sitio que se llamaba El Pescaíto. Entonces tú llegabas a ella a las 4:30 de la mañana, invierno, se oía un murmullo, dabas así, abría, no recuerdo el nombre de él, soy Ramón, tío, abría todo el cierre y aquello estaba lleno de gente del mercado, de gente que estaba comiendo, desayunando, y entonces le dabas la centolla, prepáranos la centolla. Y un poco más tarde, a las 7 de la mañana, estábamos comiéndonos una centolla gallega recién llegada a la que le faltaba una pinza, ¿no? Bueno, cuento esto de introducción a lo que era la parte amistosa, donde podían ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Y la parte literaria siempre era el último libro, aquello que él quería, que hacía permanentemente, que yo recibía, leía como podía y si podía, y a partir de ahí entablaba una conversación más literaria. ¿Cómo has hecho esto? Que hay algo aquí que no entiendo. Ahí, en ese diccionario suyo de literatura me pone en la R, una cosa insólita, ¿no? Ese recuerdo me lleva hasta una presentación en Madrid, muy multitudinaria, donde presentó, no recuerdo si eran Las ninfas, no recuerdo muy bien ese libro, y estaba, entre otros, Paco Ordóñez, con el que él tenía aquella relación. Yo estaba rodando una película, era verano, y estaba rodando una película. Cuando llegué allí, en la mesa, estaba todo el mundo, había un montón de gente, creo que estaba Gatalís, o sea, un grupo de personas, esa gente que a él le encantaba y que aparecían en negrita en sus cosas, y sobre todo estaba Paco Ordóñez, moreno, bronceado, aquel tío con aquella cosa. Y entonces yo llegué allí, estaba rodando una película, estaba transparente, como ahora, ¿no? Con un poco, y entonces cuando me siento, Paco dice, ¿qué te ha parecido el libro? Y entonces le dije, mira, es que no he leído el libro, porque yo estoy trabajando, no como el ministro, que está moreno de no dar ni golpe, ¿no? Ese tipo de cosas, con Paco, funcionaban muy bien, porque él le servía para el día siguiente decir algo, ¿no? Y ahí es donde yo quería llegar. Yo creo que su literatura riquísima, por cierto, escribí un poema para mi primer libro, Animal de ojos caídos, que cada vez que lo leo aprendo algo. O sea, hay algo en esa poesía, esa métrica, esa forma de hacerlo, casi como una pequeña narración, y eso me hizo comprender eso que creo que tiene Paco y que han tenido muy pocos escritores, y lo que seguramente le convierta en uno de los mejores narradores de la segunda mitad del siglo XX, de lo que estoy totalmente convencido, ¿no? Y era un clic, un efecto casi de cámara, la capacidad de ver una cosa y de convertirla en todo aquello, ¿no? Yo me siento aquí y como escritor, poeta, cantante, tal, veo personas, las puedo describir el sitio, pero seguro que hay algo que se me pasa o que no encuentro y que él era capaz de encontrar. Publicó un artículo que se llamaba Rilarse, a propósito de ese diccionario, y con Rilarse construyó un artículo que terminaba diciendo, así que, o sea, Mariano Rubio, aquel banquero, se rila. Entonces él escogía una palabra y era capaz de, a partir de ahí, de sacar de rilarse, rendirse, rajarse, cortarse. Luego tiene otra acepción que es soltar una ventosidad, tal, pero rilarse, alguien se ha rilado, alguien se ha rajado, y él tenía esa capacidad. Y a propósito de eso voy a leer esto, porque creo que define clarísimamente en una intervención que tiene, y dice esto, dice: aunque Franco, cuando la guerra mandó respetar en los bombardeos el barrio de Salamanca, ya lo he dicho aquí seguramente, hay fachadas con viruela de proyectiles y solares donde los gatos se reproducen y los perros se comen los cadáveres recién descargados por la camioneta falangista. El ejército mata legalmente mediante expediente y resguardos. Todas las noches hay concilio de perros con latín de gatos esperando que llegue la camioneta con los fusilados. La descripción es demoledora. Cualquiera que lea esto entiende los horrores que ahora, desgraciadamente, los estamos viendo otra vez en la tele. Lo estamos viviendo, está describiendo perfectamente esos horrores
que otro podría escribir de otra manera, casi como un relato, una narración de terror. Pero él lo que hace es una descripción que hasta huele. Tiene ese clic y tú, cuando lees esto, dices, es algo brutal. En algo tan grave como esto, luego era capaz de decir cosas como en los pueblos la gente se rebela y siempre que la gente se rebela acaba matando al alcalde. Ese tipo de cosas eran muy de Paco, ¿no? Entonces, a mí eso, cada vez que vuelvo otra vez a sus libros, o vuelvo a sus artículos, o a cosas personales escritas, lo encuentro. Siempre encuentro algo que ha conseguido ver que no ha visto otro. O ha encontrado una descripción que tú... Hay otra descripción en el principio de un libro, tú me dirás cuál es, cuando dice, en un sitio el frío y el dictador firma mientras se toma el chocolate con soconusco. Con los soconuscos y está firmando penas de muerte, ¿no? Sí, sí. Y en un momento... Leyenda del César Visionario. En esa descripción aparece el frío de Burgos, lo desanjado del lugar, y te imaginas aquel grandísimo hijo de su madre firmando sentencias de muerte mientras comía el chocolate de una manera sin recurrir al insulto, a una cosa tan grave como se trata ahora, ¿no? Yo hablo con él a veces y le digo, ¿tú crees que los chicos van a volver a leer a Shakespeare? Y entonces le oigo decir, si se lo dan en 140 caracteres, igual sí. O sea, igual sí, igual son capaces de leer Shakespeare o de leer cualquier otra cosa, ¿no? Esta es la impresión que yo tengo de Paco, más allá de como escritor, que ya está todo dicho y doctores tiene la Iglesia, pero que creo que le gustaba mucho una frase de Jean Cocteau, que decía, a mí me gustan más los gatos que los perros porque no hay gatos policía. Y es una cosa, es acojonante, o sea, a mí que es una cosa... Tenía una parte del Ramón Gómez de la Serna que tanto me gusta a mí, que tanto nos gusta a todos, aquel Ramón y las vanguardias, donde el prólogo de Torrente Ballester es glorioso, pero él, el amor que sentía, porque él tenía también esa cosa, él tenía esa cosa de decir, las piernas de una mujer son como los cuellos de un cisne boca abajo, ¿no? O la gloriosa aquella de bajarse de la escalerilla del avión es como bajarse del patíbulo después de que te ha sido condenada a la pena, ¿no? Conmutada la pena. Sí. Creo que tiene esa cosa, creo que tiene esas imágenes, que es capaz de reconocer esos momentos, y luego era un estudioso. Es que yo creo que del Paco estudioso se habla bastante menos. Yo creo que era un auténtico estudioso de la poesía, de la literatura francesa, la poesía y la literatura española, y quizá eso es lo que le llama la atención de alguien como yo. ¿Por qué Ramoncín y Paco Umbral son amigos? Ese Ramoncín que escribe una canción que se llama El Rey del Pollo Frito y que te cae el mote, hoy si alguien me preguntara quién es, la lista es interminable. Abascal, o sea, podría hacer una lista terminando en un Putin, ¿no? Es decir, que era el dibujo, ¿no? Era el dibujo de una época en la que escribías un disco que hoy no se podría escribir. A pesar de que en 8 canciones, 5 de ellas, lo cuento mucho, Amalia dice, ¿lo cuentas mucho? Digo, sí, porque es el momento de contarlo. 5 canciones se podrían escribir hoy. El Rey del Pollo Frito para describir a esos personajes, a todos esos personajes. Paga a tu hombre para hablar del machismo. Marica de terciopelo. Ahora que acaban de matar a un tío a golpes llamándole maricón. Aquello que hemos visto todo, el grito de maricón, y lo matan a patadas y a golpes. Y es una canción de hace 43 años. Y es algo realmente, a mí me estremece. El loco de la calle larga, los problemas mentales de lo que estamos tratando ahora. O Noche de 5 horas, el asesinato de una mujer en un hotel. Claro, Paco vio aquellas letras, las primeras, vio sobre todo las letras, porque musicalmente no entendía de qué iba lo que hacíamos nosotros, ¿no? Ni vosotros ni nadie. No, claro. Musicalmente no. Claro, entonces era una cosa que le llamó mucho la atención. El libro aquel empezaba con el primer verso de Marica de terciopelo, dice animal de ojos caídos, puntos suspensivos, y al abrir la primera página, el segundo verso, y escribió aquello. Cuando él escribió una columna en El País que llama Ramoncín, y me llama todo el mundo, especialmente Ortobás, oye tío, te has escrito una columna, Paco Umbral, y había salido en la tele. Por cierto, en la tele cuando lo veían 18 millones de personas cantando Marica de terciopelo en directo, tenía que haber cantado un single que se llamaba Rock and Roll Duduar, una cosa alegre y tal, pero como era en directo, cuando salimos le digo al grupo, con un traje blanco, sí, le digo a los chicos, digo Marica de terciopelo, es en directo, nadie te puede decir nada. Cuando me vuelvo digo Marica de terciopelo.
Y empezamos a cantar una canción que dura 6 minutos y que me acerco al micro y digo, se la dedico a todos los presos que aún tenéis en la cárcel. Esa cosa del tú y el yo, el tú y el yo. Convencido de que al terminar la canción, aquellos 2 maderos que había, me iban a llevar como los pollitos de regalo, colocado a Villa Paquita a pasar un par de noches. O sea que lo tienes claro, o sea, es una cosa que tienes claro y que lo haces. Y él eso lo entendió, mejor que nadie. Escribió ese artículo, yo lo leí y 2 días más tarde estaba hablando con él. 2 días más tarde le llamé, Paco, soy Ramoncín, querido, no tienes ni puta idea de lo que has escrito de mí, pero me gusta. O sea, no, si quieres hablamos, tal y cual, y ya a partir de ahí nos encontramos y fue maravilloso. Era ese Paco que venía a casa a una fiesta y entonces Mario, que vivía con nosotros, era verano y salía con pantalón corto y en el artículo se convertía en un efebo desnudo que se pasea por el ático de Ramoncín. Esa es la cosa de Paco, ¿no? Íbamos allí al ático de la Puerta del Sol y allí en aquel ático pasaba de todo que no pasaba. Pero tenías una estufa, ¿no? Claro, porque la estufa lo contaba mucho. Eso del invierno le encantaba. Llegar allí que yo le pusiera una estufa en un ático en la calle Montera, le parecía algo tremendo. Yo le contaba, ¿sabes por qué está aquí la estufa? Porque cuando vinimos no teníamos pasta para la calefacción y nos moríamos de frío. Y dije, a tomar por culo, una estufa de hierro, carbón y tal. Y aguantamos el primer año. A él le fascinaba porque se quedó allí y era muy friolero, ¿verdad? Era muy friolero. Profesional. Profesional del frío. Sí. Puedo hablar infinitamente de la persona y de su literatura desde mi punto de vista, ¿no? Pero como decía, aquí están los doctores que han escrito sobre él y seguirán escribiendo maravillas durante mucho tiempo porque da para eso y para mucho más. Yo creo que... Recuerdo el último día que le vi, quedamos había un programa de radio que se llamaba Caliente y Frío. Era un programa que tenía un punto bueno porque era lo contrario al mundo del fútbol. O sea, un lunes, cuando todo el mundo hablaba de fútbol, en Caliente y Frío, como los teatros cerraban, era un programa que hablaba siempre con actores, escritores y tal y cual. Y fue el último día que estuvimos juntos. Le llevé el políticamente correcto, llevaba un pantalón naranja y una blusa con algunos topos y tal. Y fue estupendo porque vi al Paco que era. Íbamos hacia allá. Esto lo voy a hacer. Íbamos hacia allá. Entonces, claro, los coches venían por atrás. Entonces yo crucé y dije, vamos allá hacia allá a coger un taxi. Y me dijo, ¿vas a coger un taxi dándole la espalda? Dije, sí, claro, voy hacia allá y me voy volviendo. Dice, no, los taxis se cogen de frente, tú haz aquí lo que quieras, pero se cruzó, iba para allá, pero se cruzó para coger un taxi de frente. Y allí le vi alejarse, y fue la última vez que le vi con vida, y ya se convirtió en esa estrella que precisamente ahora mismo nos damos cuenta que no ha dejado de brillar. Muy bien, Ramón. Esto es lo que quiero decir de entrada. Sí, de salida. Bueno, yo hoy estoy aquí en la tarde, conviene un aplauso a Ramón, ¿no? Bueno. Muchas gracias. Bueno, yo ya esta mañana os conté algunas cosas sobre Umbral y la metáfora. Y, en fin, no voy a insistir naturalmente en esto. Estoy encantado de quedarme también esta tarde para acompañar aquí a Ramón y para seguir hablando de Paco. Me viene muy bien que esté Ramón aquí porque yo, que soy seguidor y lector de Umbral desde que yo era adolescente, yo conocí a Ramón por las páginas de Umbral, es decir, por un artículo de Umbral. Ramoncín era un personaje de Umbral que luego yo en la vida he visto que tenía DNI, es decir, que existía, ¿no? Ramón existe, luego nos hemos frecuentado y nos hemos hecho amigos, además con el caudal o el nudo, ¿no?, de Umbral de por medio, que es un vínculo, pues es un vínculo ardiente y un vínculo duradero, ¿no? Y a mí me fascinaba mucho cómo Umbral hacía el retrato de Ramón, ¿no? Alguna vez, cuando a mí me ha tocado
la cosa longeva de la crónica y otras cosas, hablar de Ramón, yo siempre he tirado de Umbral, ¿no? Porque de Umbral aprendí muchas cosas. Una de las principales es que el escritor tiene pleno derecho al robo, y creo que no solamente es el derecho al robo respecto a los textos, sino al robo en general, es decir, al robo en la calle o tal. Que, esta cosa una vez la hablé con Paco y creo que en algún libro la recoge, diciendo que en Madrid hay dos cosas que al escritor debieran permitírsele siempre, y las recuerdo ahora a saltos de esta conversación o de esta intervención de Ramón. Una es que efectivamente el escritor debiera estar eximido del delito de robo, porque el escritor debiera robar, no solo textos, sino otras cosas. Y luego que en Madrid, para triunfar, no solamente hay que saber del oficio, sino que hay que saber boxear. El escritor o el cantante tiene que boxear en Madrid, ¿no? Esto era otra cosa también, que es un alarde estilístico, como una butad que luego se hace naturalidad en Umbral, y que todas estas cosas respecto a lo que contaba el retrato de Ramón, Umbral escribió una vez eso de Ramoncín, perfil de navaja, ángel de cuero. Es magnífico y tiene que ver esta síntesis metafórica, este estallido del lenguaje, pero desde lo ceñido que siempre tenía Umbral, y que retrata, creo que de una manera muy atinada, brillante, lo que es Ramón, al que no hay quien encierre, ¿no?, realmente en un retrato, porque es muchas cosas. Pero es verdad que es un ángel de cuero y que es perfil de navaja. Lo era entonces y lo sigue siendo ahora, ¿no? Y yo pues le birlaba estas cosas a Umbral para hablar del Ramón más reciente, que realmente es el Ramón joven de siempre, ¿no? Nada más que entonces llevaba un traje blanco y estas cosas, ¿no? Bueno, yo... aprovechando que Ramón está aquí, que es realmente la figura de la tarde, creo que Ramón en la literatura de Umbral tiene un sitio preferente. Es decir, Ramón es uno de los personajes claves en la España de la Transición que se lee efectivamente desde los textos de Umbral, ¿no? Es decir, que la gran crónica de la Transición, con el lenguaje que existía en la calle, lo que tú apuntabas, Ramón, la ha hecho Umbral. Esencialmente o brillantemente, de manera excelsa, la ha hecho Umbral. Y encontrarte de negrita para luego ver que eres real, ¿no?, es una cosa que en los personajes de Umbral ha ocurrido pocas veces, ¿no?, de una manera tan constante o tan continua. Yo recuerdo hablar de ti con Umbral, y estas anécdotas creo que son pertinentes ahora que estamos juntos. A Umbral le fascinaba de ti esencialmente lo que le ha fascinado siempre, que es el lenguaje. Es decir, a mí me hablaba de ti pues como de un tío, dice, es que Ramón escribe textos que podrían ser textos firmados por los dadaístas o por los surrealistas en su mejor hora, ¿no? Que efectivamente son aquellos tuyos de Marica de Terciopelo, Comete una paraguaya, esas cosas que realmente eran absolutamente estupefacientes en el momento y que realmente no, bueno, en algún momento posteriormente quizás sí, pero bueno, no dejaban de ser una cosa insólita, un reclamo inusual en alguien que hacía música a contracorriente, en fin, con mucha pólvora, ¿no?, en el lenguaje. Y Umbral siempre te tuvo mucha ley precisamente por los textos, ¿no? Y luego respecto a lo del Tocho Cheli, que sabes que es un libro que me gusta mucho, y el Retocho Cheli, el siguiente y todo eso, él siempre me contaba, joder, Ramón está escribiendo un libro que es, claro, pues todo lo del Cheli, que a mí me interesa, claro, el oído de la calle, que Umbral era tan esquinero, ¿no?, lo que tú has contado, porque creo que los dos veneros, los dos manantiales esenciales de Umbral son la calle, pero la calle delincuencial, la calle de deshora, esa calle que tú conoces bien y que has exprimido también en lo tuyo, y otro, la alta lírica, que es un argot también marginal, nada más que por la otra punta, ¿no? Es decir, la metáfora de Lorca o el mundo de Baudelaire y luego los tirados de Malasaña o de las orillas del pozo del tío Raimundo y otras cosas, ¿no? Ya me he perdido contando esto, digo que iba a decir algo claro, lo del Tocho, y decía, claro, tiene tantas fichas que no sé cómo va a escribir, porque claro, Umbral trabajaba al revés, claro, ¿no? Es decir, que si tenía alguna ficha o alguna documentación, cosa que dudo, digo, respecto a algún libro, lo que hacía era fundarlo todo en el lenguaje, ¿no?, en la improvisación que da romper a escribir, ¿no? Y entonces él estaba asombrado por la posibilidad de que tú acabases el libro, ¿no? Porque en algún momento me dijo, sí, que Ramón se va a ahogar entre las fichas, dice, pero yo creo que no puede hacer el libro porque tiene demasiada información sobre el Cheli, ¿no?
Pero bueno, el libro se hizo, Ramón, y lo hemos celebrado siempre mucho. Bueno, no sé, yo es que hablé bastante esta mañana ya y hablé de lo mío que son los poetas, Umbral también, y en fin, la sintaxis y los poetas que en Umbral han influido. Bueno, y al fin y al cabo es que Ramón también es otro poeta, ¿no? Eso del poeta urbano no sé si te gusta mucho o poco. Podrías hablar a lo mejor de esto. Sí, lo que y realmente, ¿qué suponían, Ramón? ¿Tú de qué hablabas con Umbral, aparte de este recorrido, de este itinerario que nos has contado, que sé, además de, en fin, de los mercados, que era una cosa que le entusiasmaba? Hablamos básicamente de eso, fundamentalmente de eso, ¿no? De la calle, de las cosas más comunes, ¿no? O yo hablaba y decía, estoy leyendo en este momento a Baudelaire, me gusta mucho. Llevo mucho tiempo y entonces te contaba algo que tú no sabías, o algo que era bien interpretado de otra manera, ¿no? Cuando murió y me encargaron en El Mundo que hiciera una de las columnas, que fue la penúltima, que encargaron a todo el mundo y al final se quedó Raúl del Pozo, yo escribí una que se llamaba La Puerta del Infierno. Y contaba que en Lardi, en el espejo, cuando entraba todavía podía ver la imagen de Paco en Lardi, ¿no? Cuando íbamos a Lardi, entonces él contaba las cosas de Lardi que posiblemente no quería o no le apetecía contar en las columnas, y te lanzaba un montón de información a propósito de cosas que se habían producido en ese lugar, ¿no? Te hablaba de aquellas primeras mujeres que pudieron ir solas allí a Lardi, pero luego él tenía luego hablaba de ellas de otra manera, y claro, iban ahí por alguna razón, no iban solo porque querían demostrar que eran independientes y tal, ¿no? Y luego había una cosa que me gustaba mucho, que lo viví 2 o 3 veces, de alguien que nos encontraba, Ramoncín, tal, Umbral, muy bien. El otro día leí su columna. Decía, ¿cómo el otro día? Sí, el otro día leí, cayó en mis manos, dijo, a mí se me lee todos los días o no se me lee. No. Sí. Pues claro, había creado un mundo, había creado toda esa saga de su mundo y de sus cosas. El Ángel de Cuero, pues, ¿qué hacíamos él y yo en la embajada americana en las elecciones en las que gana Ronald Reagan? ¿Qué hacíais? Es que no, ¿quién le explique eso? ¿Qué coño hacen estos dos entrando aquí? Que la gente no veía entrar. Y era algo, pues porque a mí me había... O sea, yo le llamaba, Paco, ¿tienes planes de tal, de cuál? No, tengo determinado, tal cual. Nos invitan a la embajada americana a las elecciones. Hay que ir, querido. A la embajada americana hay que ir, querido. Whisky bueno va a haber seguro y tal. No sé. Y acabamos allí, entre los demócratas y los republicanos. O sea, era una cosa, y era, claro, y estamos allí a lo que había, a lo que vale, a la americana, al americano, al tal, y al disgusto de que gana Ronald Reagan, y salimos de allí paseando de la Castellana. ¿Y a dónde vamos? Pues yo creo que Boccaccio está abierto, pues vamos a entrar un rato en Boccaccio. Pero al día siguiente te encontrabas con un artículo, y donde contaba aquello de una manera en que tú habías percibido, pero no habías visto como él. Y él en ese momento es cuando dice, y allí me llevó Ramoncín, Ángel de Cuero, perfil de navaja. Y yo me quedo con aquello, le llamo, digo, voy a hacer una canción, con eso de que se roba todo, y mi canción Ángel de Cuero empieza así, Ángel de Cuero, perfil de navaja. Y además a mí me lleva a explicarme siempre con una referencia a eso que sería muy umbraliana. Cuando la gente dice, joder, tío, tú es que eres un tío del Renacimiento y tal. Y yo digo, a veces creo que sí, pero la mayoría de las veces creo que lo que soy es una navaja multiusos, ¿no? O sea, una personalidad que tiene que ver con eso, ¿no? Que igual hay una cosa delicada que lleva, y en otro hay una sierra que te corta un dedo, ¿no? Que era la pólvora que tú decías de todo aquello, ¿no? Entonces, la idea de la poesía urbana, él tenía un problema, porque nosotros estamos enfrentados con los niños pijos, con el hijo de Berlanga, con los niños nenuco, que les llamaba Paco. Pero él era muy amigo de la pegamoidad, exacto, ¿no? Él era muy amigo de Berlanga. Entonces decía, no me puedo meter más con él, porque es que Berlanga es amigo mío y no me puedo meter más con él. Entonces él se daba cuenta de la diferencia. Y por ejemplo, él me preguntaba eso, ¿y qué os diferencia básicamente? Y yo le decía, pues mira, te lo voy a explicar. Los hijos del rock hemos trabajado para comprarnos las guitarras, y a los nenucos se las han comprado sus padres. Eso sigue pasando, eso no es nuevo, Nosotros hemos estudiado en las academias y en las escuelas de barrio, y esos se han estudiado en el liceo, son niños del liceo, ¿no? Y unos estamos cantando Marica de Terciopelo, o años más tarde Barrio Bajero, sí. Y otros dicen Me asomo a la ventana, eres la niña de ayer. Por mucho que ahora parezca un himno, a nosotros nos daba
sinceramente un ataque de risa. Me asomo a la ventana de la niña de ayer, pues esto es lo del pasaporte de los brincos. O sea, no había ningún descubrimiento poético en todo aquello, amén de ser un plagio, que esa ya sería otra historia. ¿Qué hacíamos los urbanos? Gente como Asfalto, como Topo, como tal. Estaban contando las cosas que estaban ocurriendo. O sea, estaban mucho más pegados a lo que te pasaba. A denunciar, en mi caso, todo. O sea, en Barrio Bajero ocurre lo mismo. Canto Barrio Bajero, el blues del camello, Chuli. No sabe, esa canción a Umbral, la letra de eso le parecía algo fascinante porque era pura realidad. Yo lo llevé a la calle a enseñarle, mira, fue ahí donde le dispararon y ahí donde murió. Un chaval, amigo mío, que lo mató un tío desde la ventana porque este tenía la fea costumbre de abrir los coches para llevarse los mecheros aquellos que valían 2 duros y que luego los vendía por 2 pelas porque era un chaval que vivía en la parte de Legazpi, Atocha, no era Vallecas. En las casas había más libros, que a mí de niño se me caían los libros encima, había libros por todas partes. Y en casa de Ricardo y del otro, había un límite ahí, al final de Méndez Álvaro, eso que ahora es un sitio maravilloso. Yo vivo ahí, para no irme muy lejos del barrio después, y había ese límite del puente de los 3 ojos, donde en cuanto cruzabas era otro mundo, era otra cosa, más dura, más criminal, ¿no? El barrio era el barrio, y en el barrio la gente quería ir al cine, quería leer, quería contar cosas, y a partir de ahí tú te hacías una idea. Cuando matan al Chuli, cuando lo matan, es una cosa insólita, le disparas, se mete a dormir, el chaval se va arrastrando y termina muerto en una farola. Yo creo que lo que le pasó fue que se desangró en realidad, porque nadie le atendió, ¿no? Aquel tipo que le disparó, que luego disparó, le pegó 6 tiros a la mujer, por cierto. O sea, que le metieron preso por eso 2 días, salió, y como vivía acojonado, van a venir los del barrio y me van a colgar, la mujer se levantó a por agua, hizo ruido y la pegó 6 tiros. La pregunta es cómo podía tener pistola todavía, ¿no? Y a mí ese es el episodio que me hace que escriba Chuli, porque pasó cuando yo era muy jovencito, ¿no? Murió en el barrio, le dispararon, ¿no? Y era una cosa, eso es lo que marca la tendencia de lo que en Estados Unidos la gente como Springsteen o como Mellencamp o como Dylan llamaban la América real, el que escribe, lo que hacía Walt Whitman, ¿no? Salgo a la calle, me fijo en los obreros, claro, y escribo de los obreros, ¿no? Esto es lo que estoy escribiendo, lo que estoy viendo, lo que me está llamando la atención. La otra parte era más bucólica, eran chavales que de qué podían hablar, ¿no? Era una cosa curiosa. Y fíjate, lo curioso es que a esa generación, en cambio, la heroína les asaltó y les destruyó. Yo ves a mi generación y salvo 1 o 2, ahí estamos todos. Unos lo han dejado, ya no hacen música, tal, pero está todo el mundo vivo, está todo el mundo, porque éramos hippies. Éramos, si te decían, te mando un libro te voy a mandar las cartas del Jagué, un tío que vivía en Holanda y tal. En la esquinita de la página 69 está lo mejor. Era una gota de ácido lisérgico. Echaban una gotita de ácido lisérgico y entonces así podía llegar ese libro. Y decían, en la esquina de la página 69 es lo mejor. Llegas tú, la mía es el tal, y si te cogías el pedo bien, y si no, pues nada, normalmente y generalmente no pasaba nada, ¿no? Con aquello. Pero ahí estaba la gota de la química del ácido lisérgico, que además era todo mentira porque la dietilamida 25 del ácido lisérgico, por eso en jerga se llama 25, había muy poco porque es el cornezuelo del centeno, que en Rusia lo quemaban todo y en Estados Unidos daba para muy pocas dosis. El resto que se tomaba era química, era una cosa que no tenía nada que ver. Y yo hablaba con él de esto. Y me acuerdo que él se reía cuando le contaba. Dije, yo tomé un ácido, Paco, el único que me he tomado, de verdad, tomarme un ácido, de verdad, una dietina, un 25, y si yo supiera que todo el mundo a quien lo tomara le iba a pasar igual, se lo daba hasta a mis hijos. ¿Pero y eso por qué? Ahora el símil que hago ahora es que yo vi el Circo del Sol 40 años antes de que existiera. O sea, era una cosa, salí de allí de casa de Ricardo del sótano, allí donde vivía, y en el Paseo de las Delicias, parado mientras me comí una docena de helados, pasaron por allí desfilando hipopótamos verdes, en fin, toda esa cosa que vemos ahora y tal. Y todo eso le fascinaba, porque le parecía una cosa tan pegada a la tierra que era la pura realidad. No te digo nada cuando le presentabas al Serni, Vicente de León. Vicente Serna de León. Era un tío que trabajaba en el mercado, un asentador del mercado, con la voz muy grave y que le hablaba, y además que, hombre Paco, nadie le parecía más ni menos, o sea, y cuando se encontraba con un tío de esas características, que chamullaba mucho todo el rato, metía jerga, metía cosas, le escribió de él.
porque y además fue muy bonito, porque contaba, y ese tío tan duro y tan y no sé qué, en el momento de hablar de su madre, una lágrima le recorrió el rostro, herido por el tiempo, por tal, una cosa, era tremendo, ¿no? Con Vicente Serna de León, que me dio el mejor consejo que te puede dar un amigo, cuando me vio ya en un conciertazo con miles de personas y tal, y me dijo, no te olvides nunca de que un tío inteligente siempre sale de un fracaso, pero un gilipollas nunca se recupera de un éxito. Y eso no hay más que poner en la tele para darse cuenta de que es la pura verdad, ¿no? De ese mundo a Paco le fascinaba mucho, porque era un mundo que le apartaba del mundo propio suyo, que era el mundo literario, el mundo de la columna, el mundo de hablar con otros escritores, con otros poetas. O sea, que yo, en la historia de Paco, representaba el lado más canalla, la navaja multiusos, el que te va a llevar a otro sitio, el que te va a meter en un sitio donde solo no vas a ir, no vas a saber llegar, o si llegas no vas a salir, pero vas a ir con alguien que te va a llevar. De la misma manera, era un intercambio. Yo le presentaba al Serni y él me presentó a Torrente Ballester. O sea, ese era el intercambio. Yo le presento al Serni y él le manda a Torrente Ballester Marica de Terciopelo. Y Torrente Ballester escribe en el periódico aquel vespertino, he leído un poema en métrica libre de ese Ramoncín, del que abra un umbral, que es 62 versos, en fin, dijo cosas preciosas de eso, ¿no? Y a partir de ahí pues nos fuimos a ver al abuelo un día, ¿no? Entonces era ese intercambio, ¿no? Era una cosa, yo posiblemente no hubiera tenido acceso, luego ya de famoso y eso sí, ¿no? Pero cuando empiezas no hubiera tenido acceso a una relación con él o a verme en una mesa presentando un libro con personalidades y él no hubiera ido nunca hubiera conocido a Vicente Serna de León, ni al Capitán Manglada, ni a Felicín, ni hubiera enterado nunca de la historia del Chuli en el barrio. No hubiera ido a la bodega Rosell, no hubiera paseado por esos barrios para nosotros tan sencillos y tan fáciles y para él tan distantes de alguna manera. Yo creo que eso es la parte de la historia de mi vida en su vida, ¿no? Eso es lo que nos hizo, lo que nos juntó, el ser de alguna manera tan distintos y encima con una diferencia de edad, o sea, importante. Claro. Además, porque no era el escritor del momento con el que trataba, se escribía en Star, en las revistas de música, Ordovás, tal, esa gente no era la gente, no era tu gente, no era tal. Hay una foto por ahí que ha traído hoy España, que está él en el escenario, al lado de la batería, y está en la batería mi hija, son los ensayos de un concierto en el Teatro Martín, donde él vino los 3 días que tocamos y claro, era otro mundo, era otra cosa, y no entendía, en realidad no tenía ni puta idea de lo que era el rock, ni lo que era la psicodelia, yo no creo que distinguiera el bajo de la guitarra, ¿no? Pero veía otra cosa, veía un mundo distinto al suyo y ella capaz de escribir sobre ello, atreverse a hacerlo y hacerlo bien, la cosa, ¿no? Porque si escribir de algo, porque le sacaba eso que yo decía al principio, algo que tú no has visto o no has distinguido y que él sí distinguía. Sí, eso es la mirada de Umbral. Aquí en lo que estas cosas que cuentas tú asoman 2 cosas plenamente de Umbral, que una es vivir para escribir, que es muchas de las cosas que estás contando tú ahora. Es decir, yo recuerdo a Umbral reiterar, él tenía mucha fidelidad, como en algún momento conté esta mañana, no solo tenía fidelidad a algunos versos de algunos poetas, como los que cité esta mañana, sino que también tenía fidelidad a frases de algunos prosistas. Una era lo de inventarse pasiones para ejercitarse, ¿no? Que es una cosa que se ve trascendida en la obra de Umbral y reiterada, repetida, ¿no? Y otra, lo que está aquí contando Ramón, con las vivencias y las emociones propias, ¿no? Que es atreverse a vivir cosas con Ramón o con otra gente para luego poder escribir, ¿no? Es decir, que la literatura se alimenta de una manera directa de la vida, pero claro, con ese afán no premeditado, no voluntario de Umbral, que es el que tienen algunos poetas, que es que la invención acaba siendo más verdad que aquello que ocurrió, ¿no? Es decir, que Umbral no buscaba tanto la verdad, sino la literatura siempre. Esto mismo que cuenta donde estaba tu hija, ¿no? En la fotografía. Es decir, lo que Umbral pueda escribir de pie de foto, es decir, ese gran artículo o glosa sobre fotografías, siempre es una mirada distinta. No solo porque su lenguaje sea distinto, sino porque mira desde otro sitio. Esto creo que es
naturalmente tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahora, tiene mucho que ver con lo que yo conté esta mañana, pero esta mañana no llegué a referir las diferencias que él establecía entre Federico García Lorca y Luis Cernuda, hablando de poetas que le interesaran, es decir, poetas que vertebraron su modo de estallar en la prosa desde la lírica, ¿no? O desde la poesía. Y es que en algún momento a él Lorca le parece que es un torturado de la vida, mientras que Luis Cernuda le parece un torturado de la moral. Es una apreciación inteligentísima de gran lector, que lleva consigo aquella otra cosa que dijo Juan Ramón, con una maldad que no tiene que ver solo con lo estilístico. Por cierto, que Juan Ramón es muy importante en la obra de Umbral, en la que dice que Luis Cernuda era un poeta traducido del inglés. Porque realmente no está tan latiente, tan cercana, y ato con lo de Ramón, la vida, como lo estaba en Federico García Lorca. Yo creo que lo que se ve en Umbral siempre, en la columna, en el libro, en el aseado o no poema, es que está vivo. Es decir, los textos de Umbral son vivísimos, a pesar o quizá a favor de que practique un barroquismo libérrimo, un barroquismo hacia adentro más bien, no puramente estilístico, y como algunos detractores se han empeñado en decir que Umbral no tiene pensamiento porque es solamente estilo, yo creo que es justamente lo contrario. Como tiene un gran estilo, tiene pensamiento. Pero todo esto es lo que cuenta Ramón. Es decir, yo he estado también en fiestas con Umbral puramente de cronista. Aquí está Carmen Rigal de nuevo, que sigue, estaba esta mañana y está aquí esta tarde, y las crónicas que hacía Umbral de lo mismo que habíamos visto los demás no tenían absolutamente nada que ver. No solo porque efectivamente robaba, es decir, que inventaba, sino porque la prosa le llevaba a otra cosa, ¿no? Y entonces ese artefacto verbal que era Umbral en el columnismo, en la crónica, desataba o ponía en pie una realidad distinta a la del día anterior, ¿no? De las marquesas, las condesas, es decir, de los modernos, ¿no? Los yonkis, tal, es decir, eran más verdad en el libro que en la propia realidad, ¿no? Y han quedado de una manera más perpetua. Además de esto, yo creo que hay una evolución, porque yo tengo registrado ya todo lo que se ha escrito, o sea, cuando sales, Ramoncín, desde el país. Tú tienes un museo, tú tienes el museo, ¿no? Lo que no tengas tú, sí, a ver. Nada, o sea, que desde el país, cuando sale ya las primeras reacciones, o sea, el encuentro, el primer encuentro y tal, cuando sales con todas las negritas, después cuando sigue en interview con los cuerpos gloriosos y tal, he traído unos cuantos sobre Vallecas y tal, pero porque o está totalmente dedicado a ti o estás entre negritas porque está dedicado a Vallecas, porque el Valle del Cas también nos tienes que hablar de esto. Pero después hay otro umbral, cuando, por ejemplo, publica como memorias lo de la Chechet en el 97, 98 y tal, en que finalmente ya no va tanto por la calle, porque ya es mayor y tal, os conoce perfectamente, y entonces, ¿qué hace? Eso es muy curioso porque yo me lo encontré ahí entre los cajones y tal, inéditos, en que venía una foto, y a partir de la foto, Los cuerpos gloriosos de Planeta, el último libro, no tiene nada que ver con esto. Claro. Y entonces es una visión de todos los personajes que ha conocido desde la lejanía, desde la memoria. Y es fantástico contrastar los dos. Es una imagen magnífica. Y esto también, lo que decís de la calle y tal, pues se pasa después a la cátedra, o sea, a lo más académico. Y lo que queda en la memoria. Eso, bueno, háblanos un poco del Valle del Cas y de los mítines de Jáfida, de toda esta época de la pasionaria y tal. Es que Vallecas lo que hace, Vallecas consigue el impacto por el lugar, aunque barrios como, en este caso yo decía Legazpi y tal, el compromiso social era igual o mayor. Es decir, la diferencia que había entre la gente que vivía en Vallecas, normalmente, o nosotros no éramos ricos, pero no éramos pobres. No teníamos caprichos, el resto sí. Yo no he ido descalzo nunca. Quiero decir que era gente que trabajaba en las fábricas,
En la parte de la calle de Legazpi con Atocha estaba rodeado de Estándar Eléctrica, los talleres de Renfe, Isoluz, Electroluz, o sea, todo aquello, y además era un barrio de oficios. Esto le encantaba. Ibas por la calle Canarias y eran todo oficios. O sea, había desde una fábrica que hacían unos componentes de rayos X, luego estaba el zapatero, luego había un carpintero, luego un poco más allá había una señora que le cogía puntos a las medias, un poco más allá había una academia. O sea, daba una opción a las familias a que si no tenían dinero para llevar al hijo a la universidad o el chaval no valía, a que inmediatamente solo tenía que cruzar la calle, hablaba con don Mariano, le traigo al niño que aprenda el oficio, y aprendía a ser zapatero. Y ya está, llevaba dinero a casa y aprendía a ser zapatero. En Vallecas no pasaba, en Vallecas había más pobreza, en Vallecas costaba mucho más. En Vallecas había mucho chabolismo, el pueblo Vallecas, la parte de abajo del Pozo del Terremundo, eso era tremendo, había delincuencia, o sea, cruzar el puente para ir a bailar al Romance, que era un sitio, íbamos, querías ir, sabías que ir al Romance, pues igual salía bien el domingo y lo mismo ligabas, o te tenías que dar de galletas con uno que había allí, ¿no? O íbamos al Cine París, porque montaban ahí delante en las fiestas del Carmen unos caballitos y tal, y no sabías cómo ibas a salir de allí, o sea, que es que no... Bueno, pero ibas porque tenías que ir, ¿no? Como no, yo voy, ¿no? Y venías con el ojo morado o dejabas un ojo morado, o sea, eso ocurría ahí. Era otro trato, había mucho chabolismo, había otra cosa. Y entonces ahí se centra mucho en la transición mucha gente, especialmente el Vallecas, el Valle del Cas, esa cosa de los marineros, los marineros de Vallecas, una cosa acojonante, y montan los Hijos del Agobio y se montan festivales en el cine manchego y tal. O sea, ocurren cosas que los otros barrios, como son toda la parte de Arganzuela, la fiesta de la Melonera y tal, parece que había una pequeña distancia, costaba, vestíamos de otra manera, ya de crío. O sea, cuando nosotros íbamos al Romance a bailar, ibas vestido de otra manera, ya te miraban porque, hostia, llevábamos camisas de chorreras, llevábamos los pantalones de caja baja y un poquito acampanados, botines, tal, como éramos más como éramos, como soy yo sigo vistiendo así. Y ellos ahí eran todavía más toscos, era una cosa más tosca, porque había mucha inmigración. Había mucha gente que había venido de Extremadura, de Andalucía, de los sitios más deprimidos, mientras que la gente que vivía en esa zona de Legazpi y tal, éramos madrileños de hijos de madrileños o de nietos de madrileños, o por lo menos el padre era madrileño, había vivido allí. O sea, los barrios tenían mucha más historia. La calle de Canarias tiene una historia pues tremenda, desde montar el primer centro, las primeras, unas cosas se llaman la Gran Kermés, que se montaba ahí, luego hicieron la estación de autobuses, había edificios que tenían un significado. Bueno, para que os hagáis una idea, en la calle Canarias número 47 estaba la imprenta Ernesto Jiménez. Ernesto Jiménez fue el editor de Juan Ramón Jiménez. Ernesto Jiménez iba a lo que eran nuestras casas en los cementerios de San Justo y San Nicolás. Todo eso que estáis viendo ahora de cómo está siendo Méndez Álvaro, yo me he vuelto al barrio porque está maravilloso. Todo eso, la espina que queda todavía en Méndez Álvaro, eso es cementerio. Vivíamos encima de unos cementerios. Y allí los más viejos contaban que Juan Ramón Jiménez iba a dejarle unas flores a Ernesto Jiménez, que fue su impresor. Aquellos lo desmontaron para montar el Águila y vimos sacar ataúdes. Bueno, yo jugaba con un omoplato. O sea, un omoplato jugaba con un omoplato. O sea, es una cosa insólita. Ya que mi abuelo lo encontró encima de tal y se dio cuenta de lo que era, no se lo podía ni creer. Yo lo escondía allí, era mi hacha, era un omoplato, no se lo encontraba por ahí. O sea, esto es así porque vivíamos ahí, ¿no? En el número 47, Ernesto Jiménez Caballero, que sonará a muy poca gente, el nazi más nazi de los nazis, el primer falangista que hubo en España, montó un cineclub, el primer cineclub de España, y cuando uno ve las películas alucina, porque está Dalí, porque está Lorca, porque hay gente, yo las veo y las paro para ver quién anda por ahí, porque y todavía existe. O sea, esa parte de la calle, quedan mis tres números, 53, 55, 57, y entre el 47 y la calle General Laci, sigue estando el edificio, que hay unas películas, lo podéis buscar, vale mucho la pena verlo. Entonces, ahí estaba pasando algo que no sabían ni los vecinos. Nadie, a mí no me dijo nadie, mi abuelo, que era un hombre ilustrado, no me dijo nunca, joder, ahí arriba se montó un cineclub, porque era un cineclub para ellos. Es un cineclub que monta él, hay unos paseos de cámara, donde veo todo lo que es la fábrica del Águila, hoy un sitio de exposiciones, por cierto, una exposición de Catalá Roca que os recomiendo a todos que vayáis a verla, sin duda.
con el águila y las calles nuestras, el muro de la estación y los cipreses de todo aquello. Entonces, claro, era otro barrio. No tenía nada que ver con Vallecas, tenía una historia. Tenía gente que tenía una historia, con gente que presumían de ser, yo soy madrileño de tercera generación. Y eran gente que estaba allí, en el bar de no sé quién, en el tal. Pero Vallecas, que no tenía eso, que tenía mucho más arrabalismo, era más peligroso y tal, era desde luego más cinematográfico y más en ese tiempo. Y llamaba más la atención. Y luego los curas rojos y todo aquello, o sea, se creó todo ese mundo en torno a Vallecas, que si veis ahora es la feria del libro de Vallecas, que dura como un mes, y vamos, cada año. Es muy asombroso ponerse en el bulevar, donde tú ibas al bulevar y pasaba un poco lo que pasa también por todas partes, ¿no? La tienda de fotografía, la tienda de la señora tal, la tienda de la señora cual, el tal, y tú te ponías ahí y ahora te subes, yo me subo, y la parte que viene a vernos, esto no es racismo, es una fotografía de la realidad. La gente, como sois vosotros ahora, como es una cosa que se ha anunciado mía y que voy a hacer un recital poético, pues están los fans y tal, y alrededor, en lo que era el bulevar, solo ves personas de otras nacionalidades, especialmente latinos y tal, que no tienen ningún interés en lo que está ocurriendo en el bulevar. Cero interés. O sea, están ahí, en su mundo, que es su mundo. Y entonces ha cambiado tanto que sigue teniendo ese atractivo, a mí me lo parece. O sea, yo, cuando estoy ahí digo, hostia, ¿os habéis dado cuenta? Ahí estaba la de las fotografías y tal, y ves a la gente que mira a los que están aquí, a vosotros, y a los que estamos en el escenario, ya los intrusos somos nosotros. Que digo, que es un espejo. Sí. Tener mucho cuidado con lo que se dice. O sea, hay que tener un cuidado de cojones con lo que se dice, ¿no? Y es muy llamativo, ¿no? Porque dices, hostia, tío, es cómo ha cambiado, ¿no? La lucha, cómo ha cambiado lo que había aquí. Claro, ¿qué quería toda esa gente? Salir de allí. Toda esa gente quería salir de allí. Quería irse de allí. Y se han ido, claro. Porque salir de esa parte del barrio donde estás acribillado, donde tengo una que se llama Valle del Cas, en el bulevar vendían la heroína. O sea, que era una cosa, y día sí y día no aparecía un chaval muerto con una... Que de eso habría que hablar de los años 80 alguna vez, de los malditos 80, ¿no? De los benditos, ¿no? Y toda esa gente quería irse de ahí, ¿no? En el barrio, yo voy a mi barrio y la mayoría sigue viviendo en el barrio. Nadie quería irse de ahí. Las casas estaban bien, los comercios están bien, el barrio está cada día mejor, Coño, es que yo me he vuelto al barrio. Sí, no me fui muy lejos, ¿eh? Me fui al Látigo de Montera, tal, no sé qué, luego hemos vivido en la Puerta del Sol mucho tiempo y al final he acabado en Méndez Álvaro. Y cada vez me encuentro con alguien que dice, no, es que yo me he vuelto aquí, en cuanto hicieron estas casas nuevas y tal, o sigo viviendo en la calle Cáceres o tal. Esa es la gran diferencia que había entre Vallecas y ese límite que ponía el puente de los Tres Ojos de la calle Méndez Álvaro con nosotros. Luego hemos tenido amigos ahí maravillosos y nos hemos juntado y tal, pero por eso cuando nosotros decíamos vamos a ir a Legazpi, a los mercados, vamos a ir a la gente, pensaba que no iban a encontrar, no se le iban a encontrar al navajero, al kinky en la esquina que se suponía que estaba en Vallecas, ¿no? Pero llamaba mucho la atención la ilustración que un barrio, como en otros muchos, pero ese barrio en particular, entre Legazpi y Atocha, tenía, y era porque todo el mundo, o la gran mayoría, tenían trabajo, trabajaban en aquellas fábricas. Las sirenas eran, cuando saltaba la sirena, veías salir a 5.000 hombres de Estándar Eléctrica, unos vestidos de marrón, otros de azul, mi viejo de marrón, y lo esperabas para subir a casa con él. Y entonces había toda esa cosa que tenían economato, tenían vacaciones en tal, tenían colonias para los chicos. Llegaba la hora de la Navidad y esas empresas grandes ofrecían la posibilidad de pedir los juguetes para los niños. O sea, todo eso existía. En Vallecas no. En Vallecas no. En Vallecas había mucha más miseria. Toda la parte de payaso fofó, todo eso, es que eran chabolas. Eran chabolas. Y había mucha más gente dispuesta a no pasarlo mal si era necesario delinquir o cualquier cosa, como le pasó al Chuli, ¿no? Como le pasó al Chuli, ¿no? El padre en la cárcel, el hermano en la cárcel, la madre prostituta y tal, pues acabó asesinado a tiros robando un coche. Es decir, tenían un pregón y con ese pregón no... Y en nuestro caso, pues el padre era carpintero, lo que contaba antes, o tenía un oficio y la madre trabajaba en casa o cosía pantalones para la fábrica de enfrente o planchaba o cogía puntos a las medias.
pero tenían trabajo. Era un concepto muy diferente. Y eso diferenciaba a esos dos barrios tan unidos, tan juntos, como esa parte de Arganzuela y la parte del Valle del Cas. Yo querría hacerle una pregunta a Ramón. Hubo un tiempo, hubo bastantes o largas épocas en las que la columna de Umbral era un gran acontecimiento diario. No digo solamente para aquellos que leíamos el periódico, sino para aquellos que querían salir en las columnas de Umbral. Es decir, se tenía por un premio, por un prestigio, ser una negrita de Umbral. Bueno, un prestigio de cierto riesgo, todo hay que decirlo, porque las negritas de Umbral siempre han sido negritas de doble filo, es decir, que hablase muy bien de una marquesa o de un cantante el lunes, bien podía suponer que el jueves justamente dijera lo contrario, ¿no? Pero aprovechando tu compañía hoy, ¿hasta qué punto crees tú que Umbral fue un gran promotor de gentes que salían en sus columnas? No hablo de los políticos, que digámoslo, dejémoslo como un género menor, sino de artistas, es decir, de cantantes, algunos escritores, sobre todo gente de las variedades, ¿no? Que es lo que le gustaba a Umbral así en general. Yo en mi caso lo tengo clarísimo y tengo una idea general. Pues primero por lo que has dicho tú, pero segundo porque era una competición. O sea, era no salir la gente esperaba que si a su fiesta venía Umbral, es que mira, Umbral era capaz de ir a la mejor fiesta de esa tarde y al día siguiente hablar de otra cosa. Claro. Eso les entraba cualquier cosa. O ir precisamente a una fiesta llena de marquesas, señoronas y tal, y la columna a hablar de lo guapa que estaba Gatalís. Y ya los demás se tiraban de los pelos. Si ya no salgo hoy, ya no salgo nunca, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué conseguí yo con Paco? ¿Qué conseguí yo gracias a Paco? Pues lo que todos buscamos, que seas algo más allá de un chaval que está cantando con un rombo en un ojo. Es decir, no era... O sea, él lo que hizo fue llamar la atención de que Torrente Ballester y otros muchos escritores y columnistas dijeran, este chico que ha salido ahí cantando Marica Terciopelo, que no se han fijado lo que ha dicho, va más allá. Este escribe poesía. O sea, a mí lo que hizo fue reivindicarme como algo más allá que un punk, que el cacaculo pedopis, claro. Que es lo que la gente de entrada, cacaculo pedopis, el rey del pollo frito. O sea, allí nadie se puso a indagar quién coño es el rey del pollo frito del que nos cuenta este chico, ¿no? Y él sí se dio cuenta. Él cuando escribe esto está señalando un montón, ¿no? Y eso que ocurre conmigo ocurrió con mucha otra gente. Bueno, con alguna gente, con mucha no. Pero no, sí, con alguna gente. Tenía la capacidad de que alguien cambiara o viera de otra manera aquello. Yo me he visto en las mismas negritas con Pitita Ridruejo y me la he encontrado y le he dicho hola porque había salido en la columna ella y creo que no he intercambiado en mi vida una conversación con esta mujer, ¿no? Claro. Ni que ella quería intercambiarla conmigo. Y luego hacía eso. Decía, voy a presentar este libro, va a estar el ministro, el escritor, el no sé qué, y viene Ramoncín. Y además me acuerdo de eso que digo, estoy rodando una cosa y ahora llevo 2 días rodando con un Cadillac, que tengo en la película una novia negra, y voy con un sombrero tejano. Y entonces me dijo, así es como tienes que venir. Claro, o sea, no se te ocurra pasar por el maquillaje. Claro. Y yo, en aquel mundo que era todo más fácil, claro, le dije al director, oye, ¿me dejáis fíjate qué mundo, ¿me dejáis el Cadillac? Sí, llévatelo, mañana tráelo y tal. Claro que lo voy a traer. Y la chica le dije, vente conmigo, ¿no? Y claro, presentarse en una cosa de Umbral, una señora, además vestida como en la película, que iba con un top y una faldita, en fin, era un cinturón ancho, ¿no? Y aquel Cadillac a la puerta, y llegar allí encima decirle al ministro que el ministro está moreno porque no trabaja y yo soy cantante, estoy currando en una peli, estoy blanco en pleno verano, eso a él le fascinaba. Eso es lo que a él le parecía que eso era, le gustaba enfrentar esos mundos, que también eso se podría analizar profundamente. Sí, pero me gusta que cuentes esto porque yo, en fin, siendo entonces tan joven cuando le leía de manera envenenada, como hablábamos esta mañana, ¿no? en El País, antes de frecuentarle, es decir, antes de conocerle del costado de lo privado, ¿no? Pero antes de conocerle también su modo o su mecánica de trabajar como cronista, lo que tú estás contando, ¿no? Es decir, yo he coincidido en bastantes presentaciones de libros o fiestas en Madrid con Umbral,
y me asombraba el modo de resolver la crónica al día siguiente o a los 2 días, pero no porque a menudo no tuviera que ver nada, como dices tú, respecto o a propósito de lo que uno vio o ocurrió, ¿no? Sino que a veces la contaba de una manera minuciosísima y a mí me sorprendía y nunca llegué a abarcarlo hasta que le conocí más, porque a menudo él no se movía en las fiestas. No hablo de una presentación de un libro propio tal, sino que él ocupaba un sitio más bien alejado o marginal y, sin embargo, acababa enterado de toda la gente que estuvo, no estuvo, o habló o no. Es decir, había algo unánime, casi de una presencia total en el sitio, ¿no? Por ese imán también que tenía, de que casi yo vi algunas cosas o fiestas o tal en las que la gente se acercaba para que Umbral viera que habían estado, ¿no? No ocurriera que luego les silenciara en la columna, que es lo que sí hacía, porque le gustaba hablar con las marquesas para cabrear al otro público que tenía más callejero y al contrario, ¿no? Lo de la crónica, claro, lo de la crónica que decía, está muy bien vivir de lo de la crónica porque te regalan corbatas o te mandan las marquesas, te mandan una botella de perfume en Navidad, ¿no? Y entonces, en tu caso, yo sí que veía eso, ¿no? Es decir, que él, como hizo otras veces, él se empeñó en aupar a gente que tenía talento. Y al paso del relato, en fin, de anécdotas y de confesión que haces esta tarde, yo también he visto una cosa que en la gente que de verdad frecuentó Umbral, es decir, que fue amigo de Umbral o tuvo una cercanía más o menos íntima, habla de Umbral como una persona que era accesible. A mí esto me gusta mucho señalarlo siempre porque Umbral siempre ha sido un figurón con fama de antipático, de la misma manera que era un friolero profesional, ¿no? Es decir, que conocer a Umbral, atreverse a llamarle por teléfono, pudiera parecer en algún momento algo complejo. Es decir, algo que hay que pensarse 2 o 3 veces. ¿Para qué voy a llamar a Umbral? Digo, gente pues que escribe o que canta, o en fin, un poco por el fetichismo de conocer a un tipo que siempre lleva bufanda, que en agosto iba con el abrigo. Tú has contado la anécdota del taxi, pero yo una vez fui con él y no sé por qué pasamos por la estación de Atocha, o no sé si era Atocha o Chamartín, y de pronto se quedaba mirando algunos rincones o espacios del sitio con el abrigo puesto y la bufanda, y realmente era algo estatuario, era un personaje completamente orillado de la realidad, ¿no? Pero era pensante, ¿no? No es porque se ausentara de una manera total del sitio, ¿no? Quiero decir que era un personaje al que uno podía espiar, ¿no? Mientras trabajaba o no trabajaba, ¿no? Porque yo luego veía resueltas esas crónicas y digo, joder, es que es único. Es decir, no es ni el cronista al uso ni tampoco el escritor al que han llevado a un sitio donde, como en algún momento ha dicho él, yo me asomo a una fiesta y lo único que puedo decir es todos los que hay ahí dentro son unos hijos de puta, ¿no? Bueno, que es una manera de ponerse ante el folio, ¿no? De manera así marginal y crítica. Pero en otros casos, lo sé, lo hizo con poetas, lo hizo incluso conmigo, pero sé que lo hizo con poetas, que eran una de sus debilidades. Umbral era un tipo amical de arranque, si le gustabas algo, claro. Es decir, que tú llamabas a Umbral, yo lo recuerdo así, le llamabas por teléfono y quedabas al día siguiente. Esto era, para mí, completamente estupefaciente, porque, bueno, acostumbrados a lidiar con figuras, sobre todo de la literatura y de otras cosas, en las que, en fin, poder quedar a charlar o a comer o abiertamente durante 2 o 3 horas, con Umbral era fácil. Esto era fácil, incluso si no eras una joven ninfa que iba a escribir algo sobre sus textos y tal, que eso naturalmente allanaba mucho el camino, ¿no? Bueno, pero sin eso, pues era francamente fácil, porque yo no he sido una ninfa y le llamé y entablé pronto amistad con él, como te ocurrió a ti también, ¿no? Bueno, llamarle por teléfono. Y era, además no te podías equivocar, porque tecleabas el teléfono y la voz era él, ¿no? A los 2 días estaba hablando con él y una semana más tarde le llamé para decirle que me hiciera el prólogo de un libro de poemas con toda la cara. Y te dijo que sí. Con toda la cara. Me dijo, tráeme los poemas que los voy a leer. Entonces yo leí los poemas, llamé un día, no cogió España. Digo, España, soy Ramón y tal, que es que tengo que entregar, le pedí a Paco un prólogo y tal. Y dice, pues me ha dicho que si llamabas, está en la peluquería y se ha llevado las cuartillas con él. Las cuartillas, ella y yo pronunciamos la L. Las cuartillas con él. Y entonces, ¿y la peluquería dónde está? Pues aquí al lado y tal. Entonces llego allí a la peluquería, entro en la peluquería
el señor Umbral, la peluquería, un shock, claro, ese chico que llega allí, hostia, con la cazadora de cuero, tal. Está allí y tal. Entonces me acerco, él estaba en el espejo, hombre querido, te he escrito esto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y se acerca al peluquero y le dice: don Francisco, el punky este no se irá a mear en las jardineras, ¿no? Y Paco se vuelve, le mira y dice: el punky este lee a Balzac. Este era Paco, tío. Claro, eso era. Claro, yo que estaba ya a punto de volverme y decirle a la calle, a darnos unas hostias. Claro. Somos de barrio, pues nos damos unas hostias y ya está. Y como no soy un gigante ni nada, te vas a tener que pelear conmigo, pero bien, ¿no? Sí, pero después de esa frase, Ramón, la pelea no estaba muy justificada. Este lea Balzac. Y yo ya dije, hoy diría alguien, zasca, ¿no? Te acabas de llevar todas las hostias del mundo, ¿no? Recuerdo un día, hostia, no sé por qué fue. Ah, sí, claro, nos hicieron hijos adoptivos de Vallecas porque sí. Hijos adoptivos de Vallecas porque sí, ¿vale? Y era una tablita, yo la tengo todavía, y era la Feria del Libro, que ahora continúa en ese mundo, y nos hacen a Felines, el jugador del Rayo. Ah, sí, Felines. El Lute, el Utello Sánchez, Francisco Umbral, Dolores Ibarruri Pasionaria y Ramoncín. Pasionaria dice que ella no va ahí con esa panda a recoger, que ella con eso no va. No sé qué le pareceríamos. Yo me imagino que un bicho del imperialismo. Sí, erais liberales, ¿no? Una cosa que no va, Umbral que no va, y allí y fuimos todos, menos ella, que no se presentó con la ilusión que yo tenía de ir. Y yo me presenté con la niña en brazos, con Ainhoa, con la pequeña, ya era papá. Que hay una cosa de interview muy bonita, una foto muy bonita y tal. Y entonces eso dio pie, nos hicieron allí, te nombraban hijo adoptivo de Vallecas por la orden del bocata de calamares y la caña de cerveza. Esa era la orden del bocata y la caña. Es una tablilla así que yo tengo como un Grammy, tengo eso y los Grammy al lado. Y tal. Y entonces eso deriva en, joder, tío, esta tía como no ha venido, esta mujer y tal, no sé qué y tal. No, ya sabes cómo son y tal. Esta no es una anciana, no habrá podido venir. En fin, tuvimos una conversación de qué rechazo. Y yo pregunté, pero ya, alguna cosa y tal. No ha dado explicaciones. Que ella con raros y con fascistas y tal, no. ¿Quién es fascista aquí? Es una cosa. El Lute, un ladrón, un futbolista, un rockero y un escritor dandy y tal y tal. A Dolores Ibarruri le debió parecer aquello lo peor del mundo. O sea, hostia, esto yo no voy a ningún lado. Y entonces, no sé por qué coño todo deriva en alguien que viene allí a darnos la paliza, como yo creo que a Paco le pasaba un poco lo que a mí. Yo tengo un imán para los pesados. Yo tengo un imán, o sea, a mí me pega la COVID, un hijo de puta en un concierto, entre 11.000 personas que me localiza y viene y me pega la COVID. Es una cosa, acojo allí 11.000 personas y de repente hace un coño Ramoncín y viene allí a joderme y es el que viene y me pega la COVID. Es una cosa alucinante. Y entonces vienen unos allí a hablarnos de que el mundo, de que prestáramos atención, que él estaba en interview y que tal, y que ya hay luces en el cielo que indican clarísimamente que vamos a tener una visita y tal en algún momento y tal, y cual, no sé qué, el plasta allí. Y claro, yo en cambio le cojo el otro punto y le digo allí con la niña pequeña, con los bocatas, digo, hostia, tío, fíjate, vida en otro sitio y tal, de repente, otra gente que viene y tal, una tecnología y tal, dice, sí, eso sería muy bueno, pero lo más normal es que si llegan, se bajen y bajen 12 o 14 obispos. O sea, la imagen es cojonuda. 12 o 14 Van a venir unos tíos a decirnos lo que tenemos que hacer, cuál es la verdad de la vida, dónde está Dios, o sea, ese concepto, esa cosa, que a mí eso, dije, hostia, tardé, yo pensé en los obispos nuestros, luego me di cuenta, dije, no, claro, se está refiriendo a que van a venir unos señores a vendernos aquí, como cuando se fueron los otros a América, allí a colonizar a todo Dios y tal, ¿no? Esa era, ¿no? Ese momento, esa visión, esa cosa inmediata, ¿no? Pero mira, el pavo real que viene a saludarnos. Ah, sí, pavo real, sí. ¿Ves? Ese pavo real se merecería una parte en la columna. Sí. Y por rematar eso, creó también muchos celos. Creó en algunos de nosotros animadversión de terceros porque salíamos en la columna. Claro. Yo vi en la propia columna, en la propia revista de Interview, él se cabreó inmensamente. Él hablaba precisamente de ese momento y el dibujante hizo un dibujo
en el que estaba Paco como con un gabán y yo salía de ahí como de dentro del gabán, como un hijo. ¿no? Sí. Y el texto decía: Ramoncín naciendo de las satisfacciones de umbral. Es decir, el mismo tío que le hacía el dibujo era un hijo de puta. Y tenía, no le gustaría yo por lo que fuera, o no le gustaría Paco, o no le gustaríamos ninguno de los dos. Entonces, eso que te ocurría en la misma página, que es algo insólito, que lo hubiera pasado por alto el redactor y quien fuera, imaginaos al otro lado. O sea, al otro lado, los enemigos, míralo, aquí está. No me he equivocado, ¿eh? Ramoncín surgiendo de las satisfacciones de umbral. Equivocado nada. Ahí está. Ramoncín cabalga de nuevo. Ahí está. Es tremendo. Es tremendo. O sea, eso lo hubiera hecho un periódico distinto, en una crítica, en un tal. Y entonces eso te dabas cuenta en ese momento de decir, claro, hostia, tú estás en este mundo, eres su amigo, te trata, te quiere, te cuida, te promociona, pero hay gente que lo rechazaba de una manera directa. Y sobre todo hay de aquel que quisiera estar en esas negritas y no estaba, y tú sí, creaba un efecto envidia, un efecto de celos profundos, ¿no? Y lo más llamativo es que ya no ocurra. A mí lo que más me llama la atención es que ya no ocurre. Es que no hay nadie que escriba que nos importe lo que escriba tanto, incluso a los que leemos todo el rato, permanentemente. ¿Quién compra el País y empieza a leerlo por detrás ahora? ¿Quién compra? Bueno, pero porque tenemos... O El Mundo, aunque no te guste El Mundo, compras para leer a Raúl, ¿no? Y así, y lees por ahí. ¿Quién hace? Claro. ¿Quién está esperando hoy eso? Sigue Millás, ¿no? Sí. Raúl sigue escribiendo, los nuevos como Javois y tal, que dedica más tiempo al Real Madrid que a otras cosas y tal, pero bueno, es un gran escritor, un excelente escritor y además el niño mimado de un grupo editorial importantísimo y está muy bien. Pero que Javois hable de ti o no, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Otra cosa es que decida hacerte la crónica de un concierto, que también lo hace. Bueno, Javois puede hacer la crónica de un concierto, pero quien tiene que hacer la crónica de un concierto en el País es Carlos o Fernando Oneira o cualquiera de los que se dedican a la música, que es quien tú quieres que escriban de ti. Y tiene la importancia que tiene. Entonces, posiblemente ahora, toda esa cosa digital, todo ese rollo, toda esa historia, pues yo no sé si... Yo no soy de los que cree que todo lo de antes fue mejor, pero creo que hay muchas cosas de antes que eran mucho mejor. Porque todos estábamos en algo, en aprender algo, ¿no? Y ahora lo llamativo es a quién lees y no te lo quieres perder. Mira que Millás escribe cosas espectaculares, ¿eh? Esta mañana me he levantado, me he mirado al espejo y era una mujer. Hostia, es tremendo, es muy Millás, ¿no? Es una cosa alucinante, ¿no? Pero ¿quién está esperando la columna? ¿Quién espera hoy verse en una columna? ¿Quién? Y eso lo digo para valorar lo que fue Umbral y lo que hizo Umbral. O sea, convertir la crónica diaria, la columna, en algo que tenía importancia y que tú, España, podrás decirlo mejor. Las llamadas podían ser desde el ministro hasta la persona más alta del mundo para agradecer o para lo que quiera que fuese, ¿no? Y ahora, a mí, no sé, si mañana me dicen, oye, que Millás está nombrando un artículo, pues muy bien, fenomenal. Ahora está en todo el mundo en otras cosas. Escriben otras, a mí, desde luego, no me interesan, sinceramente, lo diré clarísimamente, no me interesan. No es algo que me... Y creo que como yo, mucha gente, no solo ya de nuestra generación, que ya vamos siendo mayores, pero hablarle de una columna a un chaval, a una generación Z, que el otro día me contaba el director general de Warner Mundial, que han detectado que solo se interesan por las cosas 8 segundos. Si a los 8 segundos la canción, la lectura, la película, el clip, lo que sea, no le ha atrapado, no pasa ni un segundo más. Es tremendo. Es acojonante. Porque por esa regla de 3, Umbral no habría escrito, bueno, estaría preso, decíamos antes, estaría preso, un artículo y los guardias civiles a casa, venga, preso. Pero no se hubiera producido un arte y una cultura que es la que
por lo menos mi generación y alguna gente joven que está interesada, ha vivido. Nadie hubiera con ese pensamiento aprobado la grabación de, por ejemplo, el Sgt. Pepper's de los Beatles. Nadie hubiera entendido por qué se producía eso. La Beat Generation posiblemente no hubiera podido escribir sus libros por el desinterés, ¿no? Y el cine, pues no quiero ni pensar el cine que nos habíamos perdido. Pues eso está ocurriendo ahora mismo. Ahora mismo los que tienen que impulsar todo esto, abren esto ahora mismo aquí, 1, 2, 8 segundos, no me interesa. Acojonante, realmente tremendo, ¿no? Entonces es un mundo muy distinto, que es la pena. No, seguramente habrá un gran umbral en algún sitio, en Palencia, en Burgos, en Zamora o aquí en Madrid, en Vallecas, que posiblemente no llegaremos a conocerlo. Sí, pero fíjate, tú estás poniendo aquí, o sea, en fin, señalando la llaga, que me lleva a una pregunta. ¿Umbral podría darse hoy? No. Es decir, no, creo que no. Es decir, en el documental Anatomía de un dandy, que por cierto creo que es un gran documental, es el gran retrato biográfico y literario de Francisco Umbral, ya no solo porque tenga la punta novedosa de poder o de asistir a una vida abierta en intimidad, con algunos audios con el hijo y todo eso, sino más allá de todo eso, porque creo que hace el retrato, el gran documento visual y literario de un oficio ya crepuscular del que él ha sido el rey, que es el columnismo literario. Ahora estaba contando Ramón lo de los 8 segundos, que es efectivamente escalofriante, pero esto me lleva a pensar de una manera rápida que lo que no hay es lectores. Si no hay lectores, es imposible que pueda darse Francisco Umbral o algo parecido a Francisco Umbral, en donde hay un deleite, un placer intelectual por la metáfora o por la exhibición del yo, o en fin, o por el impudor de la intimidad o de la propia vida en un periódico, porque Umbral es clamorosamente impúdico en la escritura, ya no solo en los libros, sino también en los periódicos, ¿no? Es decir, importa mucho más. Yo contaba esta mañana, no sé si la he contado esta mañana o en otro momento, buscando cierto parentesco con César González Ruano, en que importa mucho más que a Umbral o que a Ruano le envíen a hacer la crónica de un sitio. Nunca van a contar lo que ha ocurrido en el sitio, sino esencialmente lo que ellos han visto o cómo se han sentido en el sitio. Es más o menos famosa la anécdota de Ruano de mandarlo a una guerra y escribir de un campanario, ¿no? Esto es lo mismo que hacía Umbral cuando le mandaban, él se hacía el encargo, el que creía tanto en el autoencargo, el escritor puro. Una de las frases acuñadas de Umbral que a mí más me seducen siempre es que el encargo es el estado puro del escritor. Umbral vivía en encargo permanente, estaba encargándose permanentemente la escritura, ¿no? Porque no conocía otro modo de estar o de no estar en el mundo, ¿no? Entonces, ese encargo es la lectura del artículo diario y luego los libros, por supuesto. Pero es que había lectores, ahora creo que hay muy poco lector, y entonces una prosa tan descabelladamente brillante, ¿no?, como la de Umbral, tan descarada, pues no tendría sitio, porque hay que leer, ¿no? Entonces, no solo eso, el contenido. Eso de lo de Anatomía de un dandy se ve mucho, ¿no? Yo recuerdo ir a verle, y creo que lo cuento en el documental, cuando publicó Un ser de lejanías, que para mí es un libro cumbre de Umbral, por lo que tiene de extravío íntimo y lírico. Ahí sí que ya no es que se rompan todos los géneros, es que el género es el yo, directamente, ¿no? La reclusión. Y yo fui a verle un rato ahí cuando sacó el libro este y tal, a la Dacha, y entonces le dije, joder, Paco, qué libro más triste. Y lo recuerdo mirando por el ventanal a la casa y tal, y entonces me dijo, es que esto es lo que ahora veo. Entonces, claro, esto, es decir, esta cosa tan descaradamente descarnada de lo propio es insólita, ¿no? Y entonces, si no, ahora mismo la gente acude a los periódicos, no a los periódicos, sino a los móviles, hasta los mismos lectores profesionales de periódicos, entre los que yo me cuento, vamos progresivamente abandonando el periódico y ya leemos en lo digital.
pues ya ni te cuento, claro, la gente que ha nacido en esto y que naturalmente pues no va a salir de eso. Darse el caso de umbral ahí creo que es imposible, porque no hay clientela para esto, ¿no? Yo no veo clientela. Pero hay algo más allá, que es el fondo. Me imagino Umbral describiendo a Pedro Sánchez como un bello efebo, tal, ¿vale? Hoy en día es imposible. Sí, claro. Imposible. Sí, claro. Imposible. Me está entendiendo todo el mundo, ¿no? Perfectamente, ¿no? Sí. Es decir, hoy en día la censura está en tu casa flotando, está en el estudio. O sea, la censura ya no es un señor que hay por ahí, ni un grupo de señores, ni un dictador. La censura está flotando en tu cabeza cuando estás escribiendo una canción o preparando una película o haciendo una dramaturgia. Porque no solo cuentas con esa propia censura, la que sea la oficial, es que hay otros 20 millones de censores que van a decir su opinión y se van a quedar tan anchos, sin dar su nombre, sin saber quiénes somos, sin tener un conocimiento, lo hablamos antes. Es decir, sí, es la impunidad del anonimato realmente, que es la red, ¿no? Sí. El otro día me escribió una chica, una persona que me escribo, y me decía, mira lo que me ha ocurrido. He ido a un concurso de televisión, pero un concurso serio y tal, y he ganado. He tenido la suerte de que he ganado, se me ha dado bien y he ganado. Me han puesto en Twitter, me han dicho cosas, me han dicho que me vaya a hacer croquetas, que aprenda a hablar. O sea, dice, te escribo esto para decirte cómo es posible que un artista, en tu caso, podéis aguantar permanentemente ese escrutinio de gente, además, que no sabes quiénes coño son ni lo que son. Porque es al final el que escribe eso. Bueno, yo diré que cuando aquel dibujo y tal, yo, por supuesto, me di el gusto de llamar al dibujante y decirle que era un gilipollas, por supuesto. Es decir, yo... Sí, pero el dibujante firmaba. Pero el dibujante firmaba. ¿Quién es? Claro. Y te digo, tú eres Claro. un gilipollas. Claro. No, pero tú eres un gilipollas. Y ya está, y ya está, y ya está. Somos de barrio y yo me he ido al barrio, pero el barrio no se ha ido de nosotros y somos así. Y tal, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pero ahora mismo, ¿por qué o sea, tú te pones a escribir algo y ¿qué es lo mejor que te puede pasar? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a mi nuevo disco? Que me lo censuren entero. O sea, en el fondo, lo mejor es que llegue ahí y que digan, esto no se va a poner en ningún sitio, esto no. Tú imagínate que ahora alguien escribiendo una cosa se llame marica de terciopelo. Te dan por todos los lados, los unos y los otros. No te escapas, o sea, te atizan todos. Unos por una cosa, otros por otra. O sea, sería imposible el Umbral describiendo a ese chico en mi casa que se paseaba desnudo como un Apolo y tal, y entonces allí había un Adonis, una niña y tal. Eso ahora mismo es imposible. Es que no llegas a publicarlo. Y yo no sé si es bueno o es malo. O sea, yo reconozco que es muy bueno intelectualizar un montón de cosas. Yo nací en 1955. Oía a mi vieja llamarle a su padre de usted y a su madre de usted. Y en un taller enfrente, cuando digo enfrente, digo de aquí el portal y el portal allí enfrente, un tipo mata a su mujer y al amante en la cama con la escopeta de caza. Los mata a los dos. Dice que se va de caza, se queda en el armario, el amante llega, que en realidad era el jefe de personal de la empresa, se había chivado el aprendiz porque le pegaba, así tal cual. Usted que sepa que cuando usted se va a cazar, su mujer entra, sube a la habitación el encargado, porque el encargado era un hijo puta y el marido se enloquece, me voy de caza y se queda allí en la casa. Y cuando los pilla en la cama, los mata a los dos. Pum, pum. En la calle Canarias, en un tramo de calle que va de aquí al final del claustro. Es irreproducible lo que decían las madres. Buenas personas. No eran malas personas. No era gente mala, no era... Pero había gente que decía, pobre hombre, ¿qué le habrá pasado por la cabeza? Pero ¿y ella cómo se mete en la cama con...? O sea, yo pensaba, digo, hostia, esto decía la señora Enriqueta y tal, que eran... Porque claro, tenían ese pensamiento. Bueno, de hecho ese hombre vino a la policía, se lo llevaron y esa noche volvió a casa, o 2 noches después, y durmió en casa, ¿eh? Que durmió en casa, ya se había ido con... Lo gracioso es que él no se iba de caza, él se iba con la amante. O sea, que es una cosa... Es tremendo. Eso lo sabes después, ¿no? Pero cuando has vivido en eso, y has vivido con eso, nosotros nos hemos visto obligados a intelectualizar un pensamiento con el que no hemos nacido. Nuestro hijo Joel tiene 3 hermanas y su madre.
y ha nacido con un pensamiento. Lo raro sería al revés. Tendría que convertirse en algo por alguna razón, en homófobo, en racista, por otra cosa. Tú vivías en un entorno en el que eso era lo que había. Eso era lo que ocurría. Las madres en casa, no sé qué, los tíos a currar, el tal, la taberna, no sé qué, todo eso. Y algunos hemos conseguido, con ayuda externa siempre, si tienes la suerte de dar con una mujer que te entiende, en mi caso, y tal, has conseguido intelectualizar una serie de cosas, pero que en las venas lo que llevas es otra cosa. Entonces, la lectura de Umbral es, tú estás contemplando un tiempo y un pensamiento y una manera de entender la vida. Es Umbral. Ahora, tratando de decir eso con esa libertad, es imposible. Es imposible, no encaja en este mundo. No solo los 8 minutos, los 8 segundos. ¿Qué tal? Segundos. No solo eso. No encaja el pensamiento, porque hay que explicarlo todo. Yo sé que esto es muy, muy jodido, muy complejo, es una pelea de la hostia, pero yo, desde luego, a lo que no estoy dispuesto es a que un tío, que yo no sé si se folla a las gallinas, pega a su madre, maltrata a sus empleados, me diga a mí lo que yo hago bien o hago mal. Me niego rotundamente. Voy a decir lo que pienso, como lo pienso y cuando lo pienso. Y si me cuelo, pues me he colado, pero es asunto mío. Porque ya llega un momento en que dices, bueno, ¿y si pienso así, qué? Esto que acabo de decir que no es políticamente correcto, si pienso así, ¿qué? ¿Puedo pensar o no? Porque si ya... Natural. No vas a decir ya, si puedo pensar o no estoy jodido. Por eso yo creo que Umbral ahora mismo es imposible situarle en una... Es imposible situarle. Mirad lo que acaba de pasar con el tema de las grabaciones, tal. Bueno, lo que viene pasando ya desde hace tiempo con Villarejo y tal. ¿Cómo afrontaría eso un hombre libre como Umbral? Depende de dónde lo afrontes, porque al final depende de quién te pague, dices una cosa u otra, que eso me parece tremendo. Yo soy enemigo declarado del medio. Yo creo que hay toreros buenos y malos, periodistas buenos y malos, cantantes buenos y malos, pero creo que el medio es malo per se, porque el medio persigue un fin, única y exclusivamente. Y vivimos en un mundo en que hay unos dueños que son dueños de una tele de izquierdas y de una tele de derechas, de un periódico de izquierdas y de un periódico de derechas, de un periódico españolista y de un periódico nacionalista, el mismo dueño. Por lo tanto, un concepto como Umbral no sería posible ahora mismo. Pero lo digo, vamos, es que lo creo y lo siento y apostaría a que sería así. No le permitirían tener esa libertad. Si no nos lo permiten a ninguno. Pero si realmente viviera, ¿cómo se habría adaptado? O sea, vamos a pensar que lo que hacía él era imposible de hacerlo. Está claro, estaría en la cárcel, le habrían matado, o sea, era imposible. Pero si de verdad viviera, o sea, ponte en que tiene 40 y tantos años y vive y es escritor y periodista. ¿Cómo creéis que se hubiera podido adaptar? ¿En dónde hubiera escrito? Porque además lo que dices, los medios son de izquierdas, de derechas, no es que ni siquiera, porque resulta que encima pertenecen a una medio italiano que es el que tiene un medio de izquierdas, otro de derechas, o sea, es que encima ya no sabes ni siquiera, además está todo polarizado. Pero aún así, si viviera, ¿qué haría? ¿Cómo se habría adaptado un personaje, un tipo de persona como Umbral? ¿Contestas tú? Hacer el esfuerzo en pensar, bueno, pues tienes que vivir y tienes que escribir y soy así. ¿Dónde habría escrito? ¿Qué habría hecho? ¿Cómo se habría adaptado? Se tendría que haber adaptado de alguna manera. Sería estupendo que tuvieras aquí en la mesa 2 o 3 columnistas de 40 años para que te cuenten cómo se adaptan y cómo lo hacen y cómo son capaces de decir una cosa hoy y mañana la contraria. Es que es muy complicado. Es que el concepto de libertad está tan sobao que los dueños de la libertad, cuando llega la hora de la verdad, resulta que no son ni tan dueños o que no son tan defensores de. ¿Cómo lo digo? En casa lo diría rápidamente. Claro, pero rápidamente. Te vas a acordar en cuanto salgas. Claro, ¿no? Tenías que decir, digo, ¿no? o sea, los ejemplos que vivimos, o sea, que el periodismo tenga que montarse una agencia de periodismo para descubrir las verdades o las mentiras es muy llamativo, ¿eh? Es muy llamativo. Que esos mismos
tengan que explicarse en lo que es verdad y lo que es mentira es muy llamativo. La connivencia de los medios con los intereses políticos ha llegado a un punto que es muy llamativo. Yo creo que alguien como Umbral estaría muy jodido, muy jodido. Yo tengo la edad que tengo, yo no tengo que grabar mi primer disco. Si tuviera que grabar mi primer disco no sé lo que haría. Sé lo que va a ser mi disco número 25. Voy a hacer lo que me dé la gana, pero porque he llegado aquí y hago lo que me da la gana. Y ya está, y se ha terminado. Yo sé yo sé el precio que pago. O sea, yo sé el precio que pago por mi libertad. Lo sé, pero vamos, lo tengo clarísimo. Y lo pagar de aquí, de allí y de aquí. O sea, te dan por todos los lados. O sea, aquí no permite a nadie. Aquí el que crea en este momento que hay un pensamiento progresista en algún lado, que entiende los razonamientos. No. El radicalismo político y en los medios ha llegado a tal punto que este sí, este no, este me interesa, este me conviene, este no viene más, a este le pago, este no viene. Eso es una cosa escandalosa. Y los medios copados de gente, o sea, yo no hubiera concebido nunca en mi vida que el editor de un libelo tuviera voz en una televisión de izquierdas. Jamás hubiera podido imaginar que un tipo que edita un libelo vaya a lo que supone una televisión de izquierdas a decir mentiras. Eso es tremendo. Entonces, si hay alguien como Umbral que observa eso, estaría muy jodido. Es que sería muy difícil el poder decir, ¿dónde me pongo a contar esto? Te puedes poner, Te puedes poner, pero a contar las cosas que se pueden contar. Y te puedes poner a ver cómo la gente, el sí pero no, esto lo digo pero no termino de decirlo, los enjuagues, el tal, eso que yo creo que Umbral el Umbral de 40 años hubiera dicho que no sería posible, en mi opinión. Habría que matizar algo en la respuesta, no por supuesto en la pregunta. Es decir, yo no creo que no exista libertad a la hora de opinar porque haya gentes con una ideología determinada en periódicos cuya línea editorial es otra. Hay casos y yo convivo con ellos. Yo llevo 30 y tantos años ejerciendo el periodismo escrito, he colaborado mucho en radio y televisión, pero de una manera permanente y sostenida he estado en el periodismo escrito y no he sentido la censura jamás. Esto es rigurosamente cierto. Lo que Ramón aquí apunta en algún momento de que hay un clima, quizá de lector, o un clima en general, que puede ser intimidante para aquel que de un modo alegre ejerce el albedrío, la libertad de la palabra, es probable. Ahora, yo no estoy tan de acuerdo con que no se pueda ser disidente en un medio. Hablo de lo escrito, cuidado, no hablo de otros medios, ¿no? Que son más raudos y tienen otras mecánicas y se rigen quizá por otras cosas con una prontitud u otra. Hablo de lo escrito. Creo que sí, siquiera como rarezas se contemplan algunos casos de jóvenes o no tan jóvenes columnistas que están incluso en reyerta o en contradicción a menudo con algún medio en el que escriben. No son los más, desde luego, pero los hay. Dicho esto, creo que el caso de Umbral sería muy difícilmente de sostener, como dice Ramón, porque la escritura de Umbral y la actitud siempre es libérrima, siquiera sea por el afán, como también contaba yo esta mañana, de que la metáfora también tenga la virtud de contestar o de ofender. Es decir, como un arma ofensiva, esto que contaba del chaleco de Larra y otras cosas. Es decir, que está en lo vertebral, en el afán de aquel que opina, molestar, estar en desacuerdo con su propio lector e incluso con su propio medio. Yo creo que la gran libertad del periodista que ejerce, y esto lo digo ya abriendo los medios, no solamente lo escrito, no está realmente en tener una ideología o decantarse por una ideología contraria a una editorial, sino ser independiente respecto a aquella persona o aquella empresa que te está pagando. Esa sería una manera de estimar o de tasar o de medir la libertad. Es decir, quien me paga opina justamente lo contrario que yo. Y a pesar de eso se puede continuar. Estos son casos escasos, pero los hay. Umbral creo que, en fin, a Umbral también hay que situarle en su época. Es decir, es una gran figura o la gran figura de la crónica de la transición y de otros momentos políticos españoles, y también encarna esa manera bohemia o esnovista de ver o de acudir y de relatar las fiestas o no de Madrid y otras cosas, pero creo que de la misma manera que el momento es distinto, acuñaría
opinadores distintos. A mí me gusta mucho Umbral, me embelesa Umbral lo que hace, pero creo que su figura, es decir, esa encarnación del literato opinando diariamente sobre sí mismo y lo otro, en estos momentos sería muy compleja de sostener de manera diaria, ¿no? Yo creo que Umbral en ese caso, por jugar a una especulación y por tanto con el muy serio riesgo de equivocarnos, yo creo que se decantaría más hacia lo literario, hacia adentro, ¿no? A lo mejor no haría tanto columnismo o tanta crónica, sino más libro, ¿no? Ahora el problema es saber leer a Umbral. Sí, Ese claro, es el sí, problema. claro. Es que intentar... Pero cuidado, que también cuando él opina de esa manera tan descarada, tan, en fin, tan estupefaciente, ¿no? Lo hace también en momentos muy complicados, Es que ¿no? tienes a mucha Claro. gente que lo toma todo al pie de la letra. Yo he visto gente que diciendo, bueno, Pitita Ridruejo es tal y como se la describe. Y esto se ve en todos los congresos y todo. La gente es que... Bueno, yo creo que se corre todo el rato el riesgo de juzgar con nuestro pensamiento el pensamiento anterior. Claro. Y es peor que mentir. Sí, es muy peligroso. Que tener ¿no? 3 esclavos jóvenes a los que azotar y violar era muy feo en Grecia, pero es muy feo para nosotros ahora. Pero en Grecia no era tan feo. Estaba mal, sí, pero no era tan feo. Es decir, nadie podía juzgar que un ciudadano romano tuviera 4 hijos y el cuarto dijera que no lo podía alimentar, que consiguiera el testimonio de 2 vecinos y que pudiera sacar y tirarlo en un vertedero a las afueras de la ciudad romana, ¿no? Es decir, eso estaba muy mal, siempre ha estado mal. Estaba muy mal que un hombre tratara a la mujer como la trata, incluso en los años 50, claro que estaba muy mal, si nadie iba a discutir eso. El problema es que se ve con aquellos ojos. Tú tienes que ver las cosas con aquellos ojos. El otro día veía Centauros del Desierto, de Sitges, la gran película de John Ford, John Wayne y tal, y lo hablaba con unos amigos que acaban de venir de profesores de universidad y que venían de Chicago, de las universidades de Chicago. Y era yo más de John Wayne que ellos, es decir, porque yo decía que trataba de juzgarle con los ojos de ese momento, que claro que estaba mal un determinado comportamiento, o descubrir que el héroe en realidad era un facha, ¿no? Una cosa que ahora se lo podíamos decir, ¿a quién no le gusta Clint Eastwood? Pero como le juzguemos con lo que ha dicho y lo que ha pensado, ya no nos van a gustar los puentes de Madison. Es decir, ahora ya sabemos que es un tío que está por las armas, que tal, todo eso que sabemos. Un señor de 90 y pico años. Entonces ya los puentes de Madison ya no molan, ¿no? Bueno, creo que esto hay que empezar a armarnos en esto, porque los chavales, porque es lo que dices tú, ¿cómo le explicas? O sea, ¿cómo llegas a un chaval ahora de 17 años, le convenzas para que lea uno de Umbral, las ninfas, o para que se vea los Centauros del Desierto, y que entienda eso como fue en su momento? Es que lo que no se puede permitir por este rollo de la inmediatez y de esta globalización de la gilipollez, y yo lo siento, creo que la gilipollez se ha globalizado de una manera extraordinaria, que alguien no sea capaz de sentarse y disfrutar de una obra de arte, cualquiera que sea, porque los conceptos que esa obra de arte presenta no son los conceptos que entendemos ahora. Es un gravísimo error, es un gravísimo error. Entonces, yo que creo que hemos tenido la suerte, muchos, de haber pasado por el mundo, habiendo leído a Shakespeare, habiendo leído El Quijote, habiendo leído La Beat Generation, habiendo visto ese cine, yo no concibo que un chaval de 30 años vaya a pasar por la vida sin ver Tener o no tener, o Cayo Largo, o sin oír el Dark Side of the Moon. No lo puedo entender. Igual yo soy el que está equivocado, porque vivo en ese mundo, pero me parece que es una pérdida. Es como, ¿cómo coño vas a pasar por el mundo sin ponerte delante de las meninas una vez? ¿Cómo vas a hacer eso? O la gente cuando decía, no, es que ahora veo el cine aquí, pues mira, es que ver cine aquí es como ver las meninas en un sello de correos, exactamente igual, lo mismo. O sea, tú vas a ver aquí eso y vas a ver algo que no es. Entonces, este es el mundo en el que estamos. Y si los que ganan son los que piensan que se puede pasar por la vida sin leer El Quijote, pues estaremos jodidos. La humanidad no tendrá nada que ver, por lo menos en lo que es hasta ahora
que es tan cortita y tan nada. Cuando te pones a ver la historia y ves lo que hicieron unos señores en Francia, creando los derechos del hombre, iluminando al mundo entero, toda esa gente ya no existe. Pero no existe desde hace mucho, pero desde hace muchísimo. Y dentro de ese tiempo nosotros tampoco vamos a existir. Pero la pregunta es, ¿y la gente va a seguir? Porque esto va muy deprisa. Nunca ha ocurrido, nunca el desprecio ha sido tan rápido, tan fugaz, no me interesa esto. No, 8 segundos me interesa. No, esto no quiero verlo. Se ha dado un caso con una película, la última película de Ridley Scott, que se llama El último duelo. El último duelo es Umbral escribiendo una columna, Ridley Scott haciendo El último duelo. El último duelo lo que hace es coger un hecho real que ocurre en la Francia del siglo XIV y la visión de 3 personas respecto de una violación. La mujer violada, el marido y el violador. Y luego la sociedad. Es una película, bueno, aparte con un concepto feminista importante, porque hay un momento en el que tú te das cuenta de que la única visión que importa es la de ella, porque además ella es la que puede pagar con su vida encima la denuncia de ese hecho, ¿no? No se ha visto. No se ha visto. Porque los 8 primeros segundos de esa peli tienes que tener un cerebro mentalizado y preparado para entender el arte, para entender la belleza, para entender algo que te atrapa. Y yo en 8 segundos que veo el principio digo, oh, esto va a estar de puta madre. Porque ya he visto ese plano de ese París donde se está construyendo Notre Dame. En ese momento es lo que te indica en la época en la que estamos y tal. Y yo eso lo comprendo por la formación cultural que tengo. Y entonces dice Ridley Scott, mi película no ha tenido éxito por la mierda esta de los millennials, y que ya no son los millennials, son los zetas y tal. Yeah. Y al momento sale otra película que se llama Don't Look Up, no mires arriba, que es una cosa más de plataforma, donde cuando la ves dices, hostia, es que es verdad, es que nadie presta atención. Es que llega un tío y dice que viene un satélite y va a dar la Tierra y vamos a desaparecer. No lo escucha nadie, nadie. Y hace un retrato de burla de los medios por encima de cualquier otra cosa, ¿eh? Sí. De los medios, de los políticos, del arte, de tal. Tan brutal, el insulto tan brutal, que claro, han dicho que no es buena porque los que tienen que decir que es buena están retratados. Es decir, esa es la gran putada. Y eso es lo que Ridley Scott, haciendo El gran duelo, sería el Umbral de hoy describiéndonos a Pedro Sánchez en la reunión de la OTAN. Pedro Sánchez, descrito por Francisco Umbral. Las mujeres, las miradas, el efebo, tal, que habla inglés. Bueno, es que no, me imagino a Paco contando eso y ahora tendríamos que ir a verle a Carabanchel estos días, a dar una vuelta, a llevarle algo allí y tal. ¿El cine como la literatura? No, perdona, tú era remarcarte que precisamente esta mañana sacamos ese titular, que dónde estaría hoy Umbral, que estaría escribiendo desde la cárcel. Y ahora, como has llegado a esa conclusión, pues no quería molestar. Que a eso ya llevamos sí, por la mañana. Perdona, Carmen, que hay un señor que quiere hablar y... Es una pregunta para Ramoncín. Desde un tono de humor, desde luego. ¿Tú crees que elaborar un temario y unas pruebas puntuables para las próximas oposiciones del profesorado de la Comunidad de Madrid con el objetivo del Cheli? Porque puedes imaginarte un profesor que tenga un C1 de Cheli y que fuera a dar clase a Móstoles, a Alcorcón, a Fuenlabrada. Ese profesor, dominando el Cheli y sabiendo utilizarlo, sería tendría a las clases ya metidas en el bolsillo. Todo eso con el fin de que no se pierda el Cheli, porque yo no sé si se está perdiendo. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que el idioma parte de, como el lexicógrafo, parte siempre de algo que se considera jerga. Cuando se habla de Cheli parece que trivializa la germanía, la jerga, la jerigonza, el lingo, y no es cierto, porque el Cheli como tal es el único slang o el único argot que se produce en todo el Estado y en todos los oficios. Luego hay un slang determinado en el mundo taurino, en el mundo del cine y tal, y ese es el único que consigue. Es decir, cuando Valle utiliza algunas cosas
y le llama monje a la menstruación femenina, no, la señora no puede ser visitada porque tiene la visita del monje, decía la dueña de la casa de putas, ¿no? Cervantes, que en cambio él no se produce nunca con jerga, sus personajes sí la usan a veces, ¿eh? Hay un montón de cosas. Bueno, pues todo eso, algunas han acabado en el diccionario de Louis Bessès de hace un siglo, tiene como 5 o 6 mil entradas y unas 7 o 8 mil acepciones. Ese diccionario, que está basado en el romaní, si ahora lo comparas con nuestro RAE, hay bastante más de la mitad de todo lo que hay incluido en el RAE. Y además algunos como primeras acepciones. Por lo tanto, la jerga, el cheli, lo que aquí llamamos el cheli, se va a integrar inevitablemente. Y además lo ves cada día, o sea, hay cosas que van... Hombre, aquí la academia fue tan tonta y tan burda que prefirió, antes que se dijera camello, tal, que de hablar de un tapabocas o de un taparrón, una palabra tan bonita como taparrón, un abrigo, que significa un taparrón, no quisieron admitir esa parte de la jerga y decidieron ponerse modernos admitiendo camello, hierba, con Y y ese tipo de cosas, ¿no? Que es lo que decía Umbral, que la academia estaba muy bien para ir a mearse en las paredes de la academia, ¿no? Decía Paco que hay que irse a mear a las paredes de la academia. Yo creo que la jerga se va a incluir, si no es absorbida por todo este tema de las germanías y por todo este rollo de cómo hablan, esto el lenguaje, la mayoría es sajón, que es lo que está incluyendo. Solo hay que oír la letra de la canción que fue a representar a la televisión española en el último festival de Eurovisión. Dejamos al margen al artista, cada uno se busca la vida como puede y tal. Pero la letra esa te la pones sobre un papel y la lees negro sobre blanco. Y dices, si alguien entiende esto, y además no solo lo entiende, le parece bien, estamos bien jodidos. Porque a mí me llamó mucho la atención que en este momento en el que vivimos, con el cuidado que se tiene con el tema de la prostitución, de que las niñas sean y tal, es una letra que está diciendo en una parte... Sí. Bueno, el Festival de Eurovisión ha presentado, la televisión española ha elegido a una chica que se llama Chanel, que ha ido a cantar una letra que, si yo te lo leo aquí, podemos leerlo para acabar ya la reunión y para cerrar la universidad. Después de o sea, la leemos y cerramos la universidad, ¿eh? Está hablando del sugar daddy, que es el hombre mayor que le paga el dinero a las niñas. Cuando tú haces pum, yo hago bombón. Cuando yo necesito, yo muevo el trasero. Está hablando de prostitución, de tal. Y encima con un lenguaje que ha pasado por el lenguaje de los gringos, pasado por los colombianos y por los... Es una cosa tremenda. Sí, ahora tiene el reggaetón. Tremenda, el reggaetón. Por eso lo que dices sería maravilloso, que un profesor de universidad llegara a los barrios y les hablara a los chicos en un lenguaje que entienden. Lo que me da miedo es que el lenguaje que entiendan sea el de slow motion. Eso es lo que me preocupa. ¿Y quién ha leído de dónde procede esta letra? Bueno, todos los festivales de música, de concursos, son expertos en escribir canciones. Se juntan 3 letristas, 7 músicos y hacen canciones estrictamente basadas... Sí, y entonces quedó la tercera, porque la segunda o la tercera no recuerdo, porque ganó Ucrania, como era de esperar. Ucrania podía haber presentado lo que hubiera querido. Tenía la mejor letra. Y la mejor letra, exacto. Y luego hay una niña que se llama Roberta Badini, que es una cosa que se llama Mamá, por cierto, las tetas y tal y todo eso, que luego llega a la hora de hacer el vídeo, y cuando hace el vídeo hace un vídeo machista. O sea, pero seguramente porque, claro, la gente no entra en eso, seguramente porque el de la compañía de discos, el de una persona que lleva un montón de... Estamos desviándonos, pero bueno, el de una persona que lleva un montón de tiempo intentando tener un éxito y tal, y cuando lo ve cerca, pues seguramente el manager, la compañía y alguno de la familia le dijo, escucha a estos que son los que saben, que si no, no vas a conseguir nada, ¿no? Eso es otra historia, ¿no? Pero en cuanto al lenguaje, yo lo creo así. Yo lo creo así. Perdón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Porque sí, yo me toqué, está claro. pasando la hora. No, a las 6 tenemos que terminar. ¿Una pregunta? ¿Nadie más? Todo esto del Cheli y las pruebas puntuables serían, a diferencia de otras comunidades autónomas, como un mérito y no como un requisito para la oposición. Me explico. En otras comunidades autónomas, de su lengua autonómica, lo ponen como una necesidad que si no, no puedes opositar. En el caso de poner el Cheli,
y de darle una puntuación. Sería como un mérito, no como para... Bueno, es que es lo que yo trataba de decir antes. Plus, claro, pero vamos a ver, la diferencia, yo estoy imaginándome la columna de Paco con el slow-mo este. Podría imaginármela, es un acto de imaginación supremo, pero la diferencia es cuando Paco escribe un ensayo, en realidad, que se llama el diccionario Shelley, y hace un ensayo con unas palabras. Yo hablé mucho con él de eso y él había visto mis fichas y tal, lo que decía él antes de a mí. Yo no me siento ni robado ni nada por el estilo, porque hablé mucho de él y además él era muy gracioso. Decía, me han pedido un diccionario de Grijalvo y se me ha ocurrido esto, me han pedido un libro y coño, sí, tengo un libro, el título, dame el anticipo y ya te escribiré el libro, ¿no? Que es muy lógico y muy razonable y ocurre mucho en el mundo del arte. La diferencia es que cuando Umbral oía hablar al profesor Manglada o a mí o a alguien de algo, lo utilizaba, lo incorporaba y además tenía la capacidad de incorporar en esa literatura suya tan potente, tan poderosa y tan descriptiva, palabras en slang, en jerga, que aunque tú no supieras lo que significaba, lo leías y lo entendías. Esa es la magia de la lectura de Paco con la jerga. Te pones a leer y aunque tú no hubieras oído nunca una palabra de jerga, me da igual, taparrón, tapabocas, me da lo mismo, monje, lo que quiera que fuera, y la leerías y lo entenderías. Y es incorporar a la lengua, al idioma, el lenguaje, que es lo que acaba siempre, si no ocurre esto que pasa, y acabamos todos hablando de los sugar daddies y de los papi daddies y tal, porque si alguna vez conquistamos América con la Biblia y con las espadas, a nosotros nos acaban de conquistar con el reggaetón, pero jodidamente bien. El reggaetón y los móviles, todo eso. Sabemos inglés sin saber inglés. Sabemos inglés, ¿no? Saber inglés. Sí. Pues bueno. Nada, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Una de las crónicas más difíciles de leer, por eso estudié yo el Shelley y di 10 años de clase de terminología Shelley en Francia, fue Pasmando. Pasmando es una de las crónicas más fabulosas y más difíciles que existen entre todo lo que ha escrito. Bueno, pues nada, solo nos queda, porque no podíamos quedar aquí hablando hasta dentro de un siglo. Muchísimas gracias a Ramón y a Ángel Antonio por venir aquí a darnos esta charla además que me han dejado descansar fabulosamente bien. Y muchísimas gracias al público por estar aquí y escucharnos durante estas 2 jornadas.